como también podría haber perdido el partido. General no tiene mucho tampoco. El fútbol paraguayo no tiene mucho a nivel local. Cuando miramos o ponemos una vara en la intención de encontrar, que nos ofrezcan algo más, que nos estimule para decir vamos encaminados para recuperar el prestigio perdido, tenemos que mirar y bajar los decibeles y decir que no es verdad. Es triste, pero no tenemos alternativa. Parecería que todo depende del esfuerzo individual. No hay paredes, no hay triangulaciones por los costados para decir va a llegar Olmedo y va a cruzar, va a llegar Zavala para cruzar tras un pase metido en profundidad detrás de la última línea, obligándole al zaguero central de ese lado que sale al cruce para generar un espacio. Van a llegar los medios por la zona del medio para acompañar a los puntas. Nada de eso acontece. Y termino diciendo que el empate está bien, a pesar de un segundo tiempo más de Olimpia que de General. Imagínense lo que transmite Olimpia, que con 10 General Caballero, en vez de defender el 0-0, que estaba expuesto a que le hagan el tanto, salió a buscar las veces que tuvo la pelota, comandado por Martínez en la mitad de la cancha, y generó situaciones de riesgo, llegó con posibilidades, no la concretó, no terminó en remate porque fallaron en el último pase. ¿Y saben por qué fallaron en el último pase? Porque no tienen recursos técnicos, porque no tienen jerarquía a la hora de pasar esa pelota que puede terminar en gol. Porque se reducen los espacios, se achican y se complican, y ahí es donde fallamos. Acá a nivel local y también cuando jugamos a nivel internacional. ¿Para qué engañarnos? No es mérito de Olimpia que no le haya rematado al arco en la segunda etapa. Ese error de la falta de capacidad técnica que históricamente, para no comparar lo de hoy, tuvo el futbolista nuestro. Esa es una gran verdad que tenemos que mejorar. Imagínense uno que tiene buen manejo de pelota, hoy pierde una chance clara de gol por recepcionar mal el balón, me refiero a Blas Cáceres. Y así nos pasa a todos. Por eso estamos donde estamos y no se ve mejoría. Y con respecto a Olimpia, lo vuelvo a decir, estás más lejos del campeonato de lo que supone, aunque nos hubiera agradado decirle al hincha franjeado, están encaminados. Pero así como juegan, uno no se anima a manifestar públicamente que este es el camino, que es cuestión de tiempo para que ensamble el equipo y esto va a funcionar. Todo lo contrario, no se ve mejoría, 20 partidos, más de lo mismo, justo empate frente a General Caballero en su casa. Este 0-0 no se discute. Buenas noches. Muy bien, señores. Está Francisco López, ya en instantes vamos a ir con nuestro compañero que está allí en Juan León Mallorquín. Sí, Gerardo. Sí, señor, así es. En instantes se nos va a dar el aviso Francisco López desde Carendí para la conferencia de prensa. Primeramente hablará Martín Palermo y luego Humberto García. Nosotros que nos vamos hasta la cancha de Soldamérica porque en instantes ahí se vendrá el otro compromiso entre el conjunto de Libertad ante Nacional. Diego Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Gerardo, los compañeros. Ya estamos acá en Bellaliza. Efectivamente, para este partido entre Libertad y el equipo nacional, el tricolor. Una cancha que está en buenas condiciones. Hay que ver si viene o no la lluvia. Por ahora estamos bien con Ricardo F. acá en la cabina de Radio Monumental de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? Saludos a los compañeros y a la audiencia. Ojalá no llueva porque vamos a tener que cerrar la ventana si llueve y ahí nos vamos al mazo. Así que, podemos hacer por TV. Claro, vamos a arreglarnos si llegase a llover, pero creo que por lo menos durante el partido no va a pasar absolutamente nada. Aunque se anuncia descenso de temperatura para el día de mañana y por supuesto para toda la semana. Hay que ver cuántos grados vamos a tener, Diego, una vez que termine este partido. Y por supuesto el día de mañana cuando arranque de vuelta la semana con todo. Sí, señor. Bueno, estamos acá nosotros, repito, a la espera de este partido entre Libertad con Nacional. Saludo a Germán Tilder, que está en parte baja. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, Germán.
¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros renovados, saludo para los compañeros y para la audiencia de fútbol algo grande a través de Radio Monumental AM 1080. Sí, ya estamos desde hace un buen rato acá en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villa Elisa para presenciar lo que será el partido entre Libertad y Germán. Nacional. Libertad que busca recuperar la punta Germán, del ¿me campeonato escuchás? y Nacional que busca su primera victoria, sí. Un instante, Germán. Estamos con Francisco desde Carendí. Francisco, te escuchamos. Habla Martín Palermo, Diego. Habla Martín Palermo. Viendo que en esta circunstancia hoy no nos alcanzó. No es volver hacia atrás y el otro día, viste, hemos tenido los 3 puntos, estamos hablando de otra situación, entonces como que dejás puntos en el camino que después son los que te lamentás más adelante, y más en un partido como el de hoy, que después de la expulsión teníamos un hombre de más, por momentos se pudo aprovechar, tuvimos situaciones más que nada de contras y no pudimos ser precisos y eficaces a la hora de terminar las jugadas, pero bueno, entramos en ese juego que a nosotros no nos sirve, nos fuimos claros y bueno, obviamente que lamentamos el no poder conseguir los 3 puntos, pero hay que seguir pensando en encontrar la regularidad. Pero insisto en eso, no hay muchas vueltas, hay que seguir buscando el trabajo y seguir ajustando cosas que creo que el equipo nos las va a dar, nos las va a seguir demostrando. Hoy realmente fue poco lo que se dio y que no nos alcanzó obviamente para los 3 puntos. Martín, buenas tardes, Álvaro Ponte para Universo 970. La jugada de la polémica del partido, la de Rodas, termina expulsándolo después, tarjeta amarilla, lo tenía cerca a la situación en sí, a la patada contra Derlis González. Después le reclamaba hasta el cuarto, no era para roja y salió Derlis por esa falta. ¿Qué te explicó el árbitro que puedo opinar de esa jugada? Las explicaciones no hubo, ni las dieron, en el cuarto las dio. Difícil en qué es lo que se está apreciando en estas tomas de decisiones, que si en un momento la interpretación fue roja, el VAR llama a cambiarle la opinión al árbitro, que obviamente se lo vio muy seguro en lo que había decidido en el momento con la tarjeta roja, y después las imágenes hablan por sí solo de dónde fue la falta, a la altura de la rodilla, de él termina saliendo y obviamente se ve, la marca la tiene de los tapones en la rodilla, pero bueno, hoy no me excuso de que no ganamos por eso. Hubiese sido obviamente otro el transcurso del partido, si una expulsión temprana, obviamente tenés la ventaja desde ese momento con un hombre de más, pero no me excuso sobre eso a que hoy no ganamos, pero sí a veces nos vemos perjudicados en estas decisiones que hoy creo que se volvieron a equivocar. Martín, ¿cómo estás? Para decir Cardinal, ¿cuánto afectó la salida en lo futbolístico de Derlis del grupo? ¿Y qué más podés darle a este equipo, Martín? Digo, a nivel de futbolista, porque solamente están fuera en ese momento con estos tiros ahí, Brian Montenegro, Martín. Obviamente que se siente mucho el salir Derlis y obviamente como que fue otro el momento de que se volvió atrás la expulsión, como que el equipo ahí lo sintió, ver también a Derlis que bajó en lo que nos podía dar, en lo que podía ser ese jugador desequilibrante, fue mermando su participación y por algo después él terminó pidiendo el cambio. Ahora, ¿qué más se le puede dar? Y sí, seguir ajustando cosas que hoy es la efectividad en el arco rival. Creo que es un factor más que determinante para nosotros, siendo un equipo que necesitas ir a buscar los partidos, de que necesitas tener protagonismo, tenés que tener esa toma de decisiones y esa eficacia en el arco rival, donde hoy las tuvimos y no fuimos precisos. Hubo situaciones claras que podríamos haber definido más en el segundo tiempo, pero al no ser claro en eso, nos faltó juego, entramos en la disputa de juego dividido y que a nosotros eso no nos sirve. Tenemos jugadores para intentar jugar más, con la pelota al pie, tanto con Hugo Fernández, con Eric, con Derlis, con Franco, pero nos faltó eso. Hoy nos faltó conectar eso para llegar a lograr lo que se vio en el primer partido.
Profesor, con relación al partido cuando queda 11 contra 10, a partir del minuto 19 de la segunda etapa, ¿no se vio una diferencia de cantidad de hombres a favor de Olimpia? ¿Por qué no sacó distancia? ¿Por qué no sacó diferencia Olimpia o un mejor rendimiento estando 11 contra 10 también? ¿Por qué no pudo? Porque a veces el rival es más difícil. Hay partidos que hasta el rival a veces se hace más fuerte con un jugador menos. Ha pasado en muchísimos partidos, quizás hasta la misma expulsión del primer tiempo, capaz que ellos quedando con 10 hombres, hasta nosotros hubiésemos tenido más tiempo, más ventaja, pero capaz que nos hubiese costado de la misma manera que nos costó en el segundo tiempo con un hombre de más. Ellos se replegaron, ellos se metieron atrás, obviamente, por esa dificultad. Lo normal, el tiempo, el arquero se tiró, hizo tiempo, esas cosas que van cortando el partido, y ya el segundo tiempo prácticamente después de la expulsión se jugó poco y nada. Entonces, ya todo eso genera una situación a que es lo que se puede lograr a la desesperación, a la ansiedad de poder ir a buscar el gol, y en la desesperación hasta por momentos a veces quedábamos mal parados nosotros, pero bueno, son cosas que hay que seguir ajustando. Creo en eso. Si no, creería en este plantel o en lo que estamos trabajando en este tiempo, obviamente que es resultado. El fútbol es resultado. En los dos partidos no se pudo ganar, pero yo sigo confiando y creyendo de que esto es seguir trabajando y mejorando en todo lo que más se pueda. Martín, dos cuestiones. Lo de Eric López, él se siente cómodo jugando extremo porque cuando surgió en Olimpia, cuando salía de la formativa, se brilló y fue vendido, jugaba de media punta, jugaba de delantero. Él se siente cómodo jugando de extremo donde lo suelen poner. Y lo de Berry González, ¿es de gravedad o fue solo un golpe? A ver, en todos los puestos hay jugadores que uno prioriza, quizá uno busca tener alternativa donde Eric ve de dónde puede llegar a rendir más, pero en este caso está Derli, que lo viene haciendo, Arrugo, que hoy entró cuando se fue Derli. Entonces a veces es tratar de que un jugador como Eric, que puede dar, no estando quizás en su lugar más cómodo, pero sabemos que en esta necesidad él nos puede dar otra cosa por ese sector, lo hemos charlado y él también se siente cómodo, así que pues es el lograr eso, que cada jugador se sienta cómodo y que en ese lograr conectar entre todos. Este es el segundo partido que realmente termina de conformar un equipo con los mismos nombres, excepto el cambio de Richard por Ramón del otro día. Y es eso, si vos lográs más continuidad con un mismo 11, va a haber un mayor conocimiento. Obviamente que después se verá quién puede dar más, o por los ingresos del segundo tiempo algunos jugadores pueden dar otra cosa. Entonces, en los puestos creo que hay una competencia donde hoy por hoy priorizo uno y quizás más adelante pueda darle oportunidad a otro jugador. Y lo de Derli hay que ver, seguramente se harán evaluaciones ya a partir de mañana, estudiarlo y ver qué es prácticamente, si es la rodilla, si es muscular, no sabemos, si se sintió mal después del golpe. Obviamente por eso pide el cambio. Profe, ¿te preocupa los tiempos que se pierden muchos tiempos, ya sea en retención, y cómo se hace para solucionar el problema de los pasapelotas? Porque no solamente es un problema hoy de General Caballero, sino de todos los equipos que utilizan ese recurso. Todos están en la misma, eso no es de ahora. Lo de la alcanzapelota no solamente, sino de todos los recursos que uno también lo hace. Lo del arquero que se tiró era habido por una cuestión de que habían expulsado a uno y van a cambiar a otro para que haya tiempo y para que quien entre haga mejor un poco la entrada en calor y pueda entrar. Eso es normal. Ahora después, ¿qué tiempo es el que se toma con el tema de que los árbitros, los cambios, hubo todas las ventanas que hubo en el segundo tiempo con los cambios, más esa demora, más no sé, lo del VAR no fue mucho porque el gol que no terminan convalidando, prácticamente no hubo mucho tiempo de análisis. Estuvo bien porque dijeron que la pelota había salido, no reclamo nada, me parece bárbaro, tomaron una decisión correcta, pero sí después con el tema de los tiempos, criterios que tienen los árbitros en base a si está bien los 7, si eran más minutos, si se demora mucho.
Hoy si hubiéramos ganado, no estamos hablando ni del tiempo, ni de las demoras. Pero bueno, nada, yo ahora es poner un poco paño frío al no haber conseguido los 3 puntos y pensar ya en el día martes a trabajar, porque se vienen a seguir ya 3 partidos que para nosotros van a ser esos 9 puntos muy importantes y determinantes. Profe, ¿considera parte del proceso o las circunstancias que está viviendo el club el hecho de tener juveniles apostar en un momento caliente del partido? Porque uno se imagina siendo entrenador y mirar la banca expectativa y tratar de, no sé si tirar la responsabilidad a jóvenes que van apareciendo y están haciendo sus primeros partidos. Es algo complicado, me imagino, también desde su punto de vista. No sé si sonará una excusa o qué podría ser, profe. No, es que no es quererlo tomar como excusa. En la realidad es el momento del club, es el momento del plantel que tenemos, en que nosotros conformamos, yo principalmente, porque no había alternativas. Para mí hubiese sido muy lindo poder traer 5 jugadores, que estos chicos vayan teniendo su tiempo. Bueno, hoy ante la necesidad, en el cambio, que si necesito otro jugador por fuera con características de Pedro Zarza, no hay. Hoy no lo tenía en el banco suficiente para decir, bueno, pobre Pedro, que no entre, que no lo exponga a ver, dame la solución vos, y entre el jugador de experiencia. No lo había, no estaba. Entonces, bueno, Hugo Benítez también está haciendo sus primeros partidos, el otro día entró, hoy volvió a entrar. Es eso. Si el hincha entiende y hay paciencia, vamos acompañando este proceso todos juntos. Si no, es muy difícil el creer que el recambio de entrenadores en tan poco tiempo, en tan pocos años, es una solución. Yo no lo creo. Cuando yo encuentre que ya no tengo herramientas y no crea más en posibilidades de que esto lo encamine, soy el primero mismo, porque ya me ha pasado en otras circunstancias. Ahora, hay que confiar en todo el momento de Olimpia, en todo lo que se está viviendo y pasando, para estar todos juntos y acompañar. Entonces, y esta es la manera que creemos que hay que encarar este campeonato, pero siempre dependemos de los resultados. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Así, Diego, compañeros, termina aquí la conferencia de prensa de Martín Palermo. Ya lo de Humberto García lo vamos a hacer de forma grabada por los tiempos también. Así que aquí habló Palermo después de el empate a 0 entre Olimpia, General Caballero Olimpia. Diego, allí en estudios en Asunción. Bueno, correcto, gracias, muy amable Francisco López. Ahí estuvimos escuchando a Martín Palermo, técnico del equipo de Cano. A ver, le saludo a Gerardo. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo andás? Buenas noches, Diego Renovado. Saludo a la gran audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Vamos hasta el fútbol argentino porque en estos momentos Racing de local venció a Unión por 2-1 y ahora, entre tiempo del compromiso, River en el último partido de Martín de Michelis empata 0-0 ante Sarmiento. Hay que repasar que en River suplente el atacante paraguayo. Hablamos de Adam Vareiro, Diego. Bueno, correcto. ¿Cómo te va, Darío? Y estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo, Diego. Correcto, muy bien. Vamos a las configuraciones, tanto Libertad como Nacional, cómo forman los equipos. Adelante, Germán. Libertad forma con Rodrigo Morillo, número 2 en portería, defensa 33 Iván Piris, 5 Diego Viera, 38 sub-19, debut absoluto de Santiago del Valle y 4 Néstor Jiménez. Mediocampo 21 Lucas Sanabria, 26 Ernesto Caballero y 22 Hugo Martínez. Como extremos, a un lado el 20 Antonio Vareiro y al otro sub-19 el número 35 Rodrigo Villalba. En ataque, como principal referencia y cinta de capitán para Oscar Tacuara Cardoso. Así se presenta Libertad esta noche en el Luis Alfonso Gianni, dirigido por Ariel Galeano. Nacional forma a su equipo con el 30 Santiago Rojas en el arco, defensa 4 Juan Luis Alfaro, 14 Claudio Núñez, capitán de equipo, y 5 Gastón Benítez junto al 29 Juan Vargas como lateral izquierdo. Mitad de cancha compuesta por el 33 Orlando Gaona Lugo, 16 Fabricio Jara, 6 Juan Fernando Alfaro y 18 Sebastián Quintana. En ataque el 10 y sub-19 Thiago Caballero y el 7 Diego Duarte. Así se presenta esta noche Nacional, dirigido técnicamente por Víctor Bernay. Diego. Bueno, correcto, gracias, muy amable, Germán. Acá, en lo que tiene que ver con aficionados, Ricardo F., muy poco público por ahora. No, poquísimo. No sé si me equivoco o el partido Tacuaré con Libertad teníamos mayor cantidad de público. Sí, 400 personas. 400, acá no hay 400, ¿verdad? Creo que no.
300 para ser generosos. ¿Te parece, Ricardo? Y generosos, sí, 200, 250 personas. Y el horario, quizás, ¿verdad? Aunque el frío no pasa nada, o sea, la temperatura está ideal para venir al estadio a ver un partido. No sé qué pasó realmente. Bueno, recordando que General Caballero con Olimpia terminó 0-0. Este empate de Olimpia... Qué mal lo deja Olimpia en la tabla. Con 2 puntos. De ganar hoy Libertad, diría 6, ya lo estaría pasando por 4. Y Cerro, que juega mañana su primer partido, el jueves su segundo partido. Si gana los 2 también, el clásico rival se iría a 4 de ventajas. Mal Olimpia. Estábamos observando nosotros gran parte del partido con Diego, con los compañeros aquí en Villaliza, porque vinimos bastante temprano. Entonces observamos todo lo que pasó, el gol que la anulan porque la pelota salió casi medio metro. Después lo que vimos cuando el árbitro lo expulsa al jugador de General Caballero, que para mí estaba mal expulsado, y después el VAR corrige esa decisión y se quedó con una tarjeta amarilla. Pero me parecen muchas excusas de parte de Palermo, más allá de que el equipo no esté rindiendo y todo lo que pasó el día de hoy. Olimpia, siendo un equipo tan grande, no puede jugar tan mal como está jugando. Bueno, los equipos están en el campo de juego. Estamos viendo ya Nacional. Estamos observando a Libertad, recordando que Libertad es el equipo local acá en Villaliza. De hecho, todos los partidos del torneo clausura lo va a jugar acá en Villaliza. Ahí estamos viendo precisamente el equipo repollero con la camiseta tradicional, la camiseta alternativa para la academia. Muy buena camiseta la Nacional, Ricardo. La camiseta naranja alternativa. ¿Te gusta, Ricardo F? Sí, vos sabés que es linda camiseta realmente. Un color medio raro para nosotros, porque la que usó Olimpia en su momento era diferente. ¿Te acordás que Olimpia usó en conmemoración a William Paz, me parece? Una camiseta similar a esta, pero esta me parece un color diferente. Me gusta, bastante llamativa la camiseta de Nacional. Parece color salmón, naranja salmón. Tirando a color salmón. Sí, pero más naranja, Germán, que salmón, ¿o no? Sí, para diferenciar un poquito de lo que decía Ricardo, que esa sí era bien naranja, la que se refería a la camiseta de Olimpia. Correcto, muy bien, correcto. La misma que utilizó contra Palestino en Copa Libertadores, Diego. Tenés razón, sí señor, tenés razón, Gerardo. ¿Cómo ven el campo de juego, Germán? En muy buenas condiciones, es justamente lo que estábamos analizando con los colegas acá en la previa del partido, Diego. Muy buenas condiciones la cancha del estadio Luis Alfonso Gianni, y eso que ya varios partidos se jugaron acá desde que se reinició o se inició el segundo semestre, y no solo de primera, sino también de intermedia. Mañana, por ejemplo, acá se va a jugar el partido entre Tembetaré y Resistencia. Acá mañana a las 5 de la tarde, eso quiere decir que tiene un buen caché el estadio Luis Alfonso Gianni en lo que respecta a su campo de juego. Muy bien, señoras y señores, los equipos, repito, están en la cancha, recordando que General Caballero y Olimpia terminó 0-0. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sobre Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetala B751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, acá el equipo de Libertad, que va a querer quedarse con los 3 puntos, por supuesto, porque Libertad sale a ganar todos los partidos. Si bien sufrió a mitad de semana jugando en Ecuador, no le fue muy fácil el partido. Favorable sí en el resultado, pero el resultado final, el 1-1 con el gol de Tacuara Cardoso, creo que se desgastó mucho en la primera etapa. Por eso los cambios que mete nuevamente Ariel Galeano. Por ejemplo, lo vamos a ver a Del Valle, el central, es un chiquirín menor a 20 años. Y vamos a ver qué le puede dar Tacuara Cardoso de diferente de lo que le estaba dando Roque Santa Cruz. Van a tener que jugar más para Tacuara, meter algunos centros, y se sabe que un centro bien ejecutado para Tacuara es por lo menos 3/4 de gol. Con Villalba, que se habría lesionado, que se retiró después de haber convertido el gol en la fecha pasada ante Tacuarega. Ahora vuelve el chico Villalba. Vareiro, que hizo un partidazo, nuevamente titular a nivel local, titular a nivel internacional, lo que está haciendo que Vareiro recupere cada vez más su nivel dentro del fútbol paraguayo, después de la lesión que lo apartó un buen tiempo de las canchas. No volvió siendo la misma persona o el mismo jugador, pero de a poco nuevamente convenciendo y quedándose con la titularidad. Por el lado de Nacional, sabemos cómo juega Bernay, prioriza mucho el 0 en su arco y después a salir a buscar la heroica muchas veces, y por supuesto hoy va a ser un partido clave, porque es una fecha importante, sabiendo
que Libertad nuevamente se puede alejar y poniéndose como uno de los candidatos a quedarse con el título. Libertad, que le gusta mucho sumar las 3. Nacional puede ser el primer rival fuerte, el primer rival difícil para este conjunto liberteño, más aún teniendo la doble competencia. Va a ser Libertad con Ameliano y después va a quedar uno solo con la doble competencia en el torneo local. Por eso la importancia de los primeros partidos para este Libertad, que se acomode en la punta del campeonato, que se acomode en los más altos para cuando se vengan los partidos más seguidos pueda tener un ahorro de ventaja, como lo hizo durante todo el torneo Apertura, que se le escapó una sola vez esa posibilidad cuando compartió la punta con Cerro y después se quedó nuevamente siendo el campeón del torneo Apertura. Muy bien, señoras y señores, esto va a arrancar, Darío. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delibre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Va a autorizar el árbitro David Ojeda, señoras y señores, fecha 2 del torneo Clausura. El árbitro va a autorizar y va a tocar la pelota a la academia. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección de vestir, la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Ahora sí, todo listo, cronometra, pone en cero el árbitro Ojeda. Señoras y señores, va a mover la pelota a la academia. A ver, a los saltitos Duarte, y esto se demora. Ahora sí le dan el ok al árbitro. Cronometra, pone en cero, ya juegan. Libertad Nacional. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, pelota en zona izquierda, sale el equipo académico. Pelota sobre el costado izquierdo, avanza, se quiere meter en esa zona Gastón Benítez, juega de zurda, le va a pegar a la pelota, juega al medio. Está entregando la pelota para Alfaro, otra vez sobre el costado izquierdo, mueve la pelota Nacional. Recorre más por menos con Chile y Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas de débito y Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Y la pelota sobre punta zurda, a ver, la tiene, juega en esa zona Vargas para el equipo tricolor, dejando cortita para Benítez, pone sobre media cancha. A la vez cuando esa pelota, es la pelota para Pérez. Pérez tiene para Libertad, deja para el fondo. Movió el debutante del Valle. Arriba, pelotazo largo sobre punta derecha. Está corriendo Benítez Gastón, toca la pelota Sorquero. Le va a pegar Gili Roja. La pelota para el fondo, sale el equipo tricolor. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, minuto 30 de la primera parte. Mineiro Corinthians van empatando 0-0 en el local. Está jugando Junior Alonso. En la visita lo hace Ángel Romero. La pelota por media cancha, Berra tiene ahora Lugo, falta, pita el árbitro Ojeda. Al piso, Ernesto Caballero, tiro libre para el Gumarelo. La familia multivitamínicos más completa, recupera la aceta mujer, aceta hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Alcalidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. A ver, Germán, está sentido el hombre tricolor. Te escuchamos, Germán. Sí, Sebastián Quintana y la gente de Nacional quedó protestando porque lo que reclamó fue una falta a favor y finalmente el árbitro David Ojeda terminó cobrando una falta a favor, pero de Libertad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si mirás la pierna de Caballero, cómo lo raspa el de Nacional, mínimo una tarjeta amarilla. Bueno, no pasó absolutamente nada. La pelota para el fondo, sale Morínigo, portero de Libertad. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quito, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, herido Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Huguito Martínez, tiene para Libertad, baja de zurda. Está corriendo la pelota sobre esa zona del campo de juego. Tiene Villalba, a ver, se mete Villalba sobre zona izquierda. Está dejando la pelota, se le va al compañero. En esa zona iba justamente Néstor Jiménez, se le iba la pelota, saque de costado. En defensa pertenece al tricolor. Hasta agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu equipo, tienen tu punto de venta favorito. Recordad, Importino es Carolín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Estamos llegando a minutos 2:30 de la etapa inicial. Más de Brasil, 33 de la primera parte. Paranense de visita le gana a Cuiabá 1-0 en el equipo ganador. No está Mateo Gamarra y en Cuiabá es titular Isidro Pita. La pelota al medio, a ver, la tira, juega bien Jara la pelota para Thiago Caballero, le puede pegar Thiago Davina, juega bien de zurda, está dejando la pelota sobre extremo derecho, la marca de Del Valle será saque de costado y pertenece el ataque para el tricolor. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación, tenés la oportunidad. Aprovecha julio y agosto, informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Saque de costado para el tricolor. En Bristol, gran liquidación por aniversario, el 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0
0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Ricardo F. Esto me pareció córner a mí. Yo no sé. Voy a irme al oculista porque no veo lo que ve el árbitro. O yo estoy loco o el árbitro está loco. Algo está pasando en esta cancha. La pelota al fondo, sale Morínigo. ¿Qué pasó para vos, Germán? Y dio la impresión de que la última vez que tocó la pelota antes de salir de la cancha fue en un jugador de Libertad, y de hecho fue lo que le reclamó airadamente Sebastián Quintana, otra vez protagonista de un reclamo contra el árbitro David Ojeda, ante lo cual también ya le llamó la atención el juez principal al volante ofensivo nacional, Ófilo. Correcto, muy bien la pelota por arriba. A ver, la tiene, juega en esa zona del Valle. Moviendo la pelota suavecita, se metía Martínez, pelota a un costado. A ver qué dice el juez, si será lateral y pertenece al equipo repollero. Coala por Julio comprando un sombrero de la línea Plus Primero Superior. La cabecera te vas de regalo. Ingresa a coala.com.py. La Ferencia acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casiromón Gómez Caballero. Sí, cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Va saliendo la pelota, el arquero tiene Morínigo, juega la pelota de zurda. Está dejando pulso para Viera, pelota para Caballero, movió pelotazo, largo, no llegó Jiménez. Es lateral ahora, pertenece a Nacional. En ataque, punta derecha. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ricardo F. Desaprovecha mucho Nacional el error de la defensa de Libertad. Quiso salir jugando con su arquero, la rifaron, la regalaron. Pero después Nacional hizo la misma cosa en un saque lateral donde tenían que apurar, cargar sobre el área. Una jugada a 2 toques y la tiraron afuera, increíble. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robelo, Canal Base, Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora continúa 0-0. Y su seguro, Chaco. General Caballero con Olimpia terminó igualado a 0. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aprocado, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito para organización Centro Industrial de Billeteros y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. La pelota va a caer por mitad del terreno, tiene Huguito Martínez, pone bien para Antonio Vareiro, le puede pegar a Antonio. Antonio con esa pelota juega, le van a robar esa pelota. El rebote otra vez pertenece a Martínez, a Huguito. A ver qué hace con esa pelota, juega para el fondo. Está dejando para Diego Viera. La pelota al zaguero Libertad, Viera juega mucho más atrás. El balón puesta en esa zona para Morínigo. Sale el portero repollero. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrano.do.py. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Comes y para tu mejor opción. Mañana cierra la fecha en el Río para vestir la terraza del país. 2 de mayo frente a Cerro Porteño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota para Pérez, pelota a costado, va la marca, tiene Vargas para el tricolor, presiona en esa zona del campo de juego Guito Martínez, pone la pelota para Caballero, está moviendo para Viera, juega pelotazo largo arriba, va sobre punta sur a la pelota, insiste el equipo repollero, por ahora el partido está 0-0, la pelota de Lucas Arauria, está dejando cortita para Pérez, golpe de cabeza, está marcando gana Antonio, se mete bien por el medio Vareiro, colocando para Caballero, juega larga arriba el cabezazo de Pérez, juega la pelota, la punta zurda, viene marcando el hombre tricolor, pelota media cancha. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Chubetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional tiene un problema que presiona bien, ese es el problema, que cuando recupera la pelota la pierde rápido, ese sí es el problema, y más aún cuando juega con un equipo que tiene mucha rapidez adelante, como este conjunto de Libertad, con Villalba y con Vareiro. La pelota de Jiménez levanta el centro por arriba, golpe de cabeza de Antonio, la pelota le queda mansita, Kili Roja, el portero tricolor, manda la pelota larga al fondo, va corriendo Duarte, primero llega con golpe de cabeza, saliendo Morínigo, presionaba la salida, juega bien, pelota sobre la punta derecha, tiene Pérez, domina, levanta la cabeza, botín derecho, a ver qué hace con esa pelota, juega, está dejando para Del Valle, va el juvenil, el zaguero sale falta, le cometen falta a Del Valle, Germán, al piso el hombre repollero. Al piso y muy sentido se encuentra el hombre debutante Santiago Augusto del Valle Pinoza. Aprovechamos para compartir sus datos. Diego, nacido el 7 de febrero de 2005,
México, es oriundo de Ñemby, este defensor central, y está en el club desde la categoría sub-14, es decir, desde hace 5 años se halla en la entidad gumarela. Bueno, un debutante en zona defensiva de Libertad, Ricardo. Sí, es un poco riesgoso poner a un chico debutando como central inclusive, pero se animó el técnico Galeano y hasta el momento todo bien. La pelota sobre punta derecha, sale a propósito corriendo del Valle, va el zaguero debutante de Libertad. Del Valle tiene, levantó, tiró pelotazo, sonaron la otra zona, mancita para Gili Rojas, sale el portero tricolor. Hasta agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Importino en tu puntos de venta favorito. Recordad, Importino es Carolín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud Protegida. En la intermedia, Carapeguá le ganó a Santerí por 1-0, mientras que Recoleta le ganó a Rubeñú por 2 goles contra 0. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, 40 de la primera parte. Gremio y Vasco están empatando 0-0 del equipo local. Está jugando Matías Villasanti. En Vasco suplente Robert Rojas. La pelota al medio, falta, lo toca Novito Martínez. Tiro libre para Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Llegando acá Villa Lisa, la escolta, la barra organizada liberteña, Germana. Sí, es poquito después del silbatazo inicial comenzó a hacer ruido la hinchada organizada gumarela, la escolta. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, que los más distintos de este ya Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido continúa 0-0. Eso seguro, Taco. La pelota por el medio, va para el fondo, va saliendo Núñez. El capitán de Nacional juega para Gili Rojas. La pelota para el portero, levanta derecha, juega sobre punta sur para Vargas. Dominga pegadita a la raya cerca del banderín. A ver, la tiene Vargas. La marca de Antonio, pelota larga, muy arriba, no pasa nada. ¿Qué pasa en el partido, Ricardo F? Y no pasa mucho en el partido porque hay muchas equivocaciones de parte de los dos equipos. Libertad me parece un poco más sólido, mejor, pero Nacional se equivoca y se equivoca demasiado en la salida, se equivoca cuando lo presionan. Se equivoca a la hora que tiene que dar el pase para marcar la diferencia. Así le va a ser difícil al equipo de Bernay. La pelota por mitad del terreno, va para el fondo, tiene Pérez, levanta esa pelota por arriba, va por el medio para Alfaro, a ver, la tiene Oscar, Tacuara Cardoso, presionaba Núñez, pelota al medio para Duarte, viene buscando Duarte para el tricolor, pone bien al medio, moviendo la salida, se mete, viene, hay peligro, tiene Thiago, Caballero para el tricolor, movió, a ver, se metía, era Quintanita precisamente que iba en la disputa de la pelota, presionaba Caballero, comete falta Quintana, a ver, la tiene, sale Caballero, juega al medio, dejando la pelota para el fondo para Pérez, le va a pegar, le pegó, tiró, pelota por elevación, el golpe de cabeza, pelota de Tacuara Cardoso, puso bien pelota al medio para Huguito Martínez, corrió, el árbitro pita falta, tiro libre para Libertad. En Cantabria se cerámica clase ADC 28.900 guaraníes, porcelanato clase ADC 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen PY. Bueno, acá el partido es clarito y el arbitraje es más claro aún. Todas las divididas son para Libertad. Fíjate acá los dos van y entran fuerte. Quizás se pueda llevar la peor parte Martínez, pero el árbitro todas las divididas está cobrando a favor de Libertad. La pelota larga, punta derecha, se mete ahora Lugo. Está sobre punta derecha para la academia. Va a colocar el centro, tiró, levantó, no pudo pegarle Duarte. Epa, pifió esa pelota. Para la marca, está corriendo en esa zona. Nombre tricolor, presionaba el Faro. Viene buscando Quintanita, pone bien el Faro. Está dejando la pelota para Jara, levanta la cabeza. Va moviendo sobre mitad de terreno, zona media. Poniendo bien la pelota sobre punta derecha, marca Jiménez para Libertad. La pelota cortita. A ver, la tiene, se metía Villalba. Está corriendo en esa zona de la cancha. El hombre tricolor baja la pelota, levanta la cabeza. Juega pelota larga al medio. Viene buscando Duarte, le va a pegar o no. La marca de Viera, pelota al medio, sale Libertad. Llegó la Feria 220 Lumino Tende hasta el 31 de julio en cualquiera de nuestros locales, hasta 50% de descuento. Lumino Tende, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ahora el árbitro Ojeda pita falta para el tricolor, Ricardo F. Sí, un golpe fuerte de Caballero hacia el hombre de Nacional. No tiene nada que discutir. La falta existió. Fue contra Quintana de vuelta, ¿verdad? Sí, Ricardo. Y la gente de Nacional quedó reclamando tarjeta para el volante Humarelo. Difícil.
A ver, señores, será tiro libre para el equipo visitante. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que a la videoteca gramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Le va a pegar esa pelota Thiago Caballero, le va a pegar, busca el arco, busca la portería Thiago Caballero, conformando la barrera, el arquero Rodrigo Morínigo del equipo de Libertad. Le va a pegar Thiago. Y si mete el gol, y se la emboca, y se la emboca, y se anota, vamos a ver, Thiago le pegó cerca del palo izquierdo, Ricardo F. Buen remate del chico Caballero, directamente al arco, muchos pensaron que le iba a pegar o que iba a meter un centro, le pegó al arco, no pasó lejos, la primera insinuación de Nacional. Tiro de portería para Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posteo.ua, aposta a ganar, lo cambia todo. Le va a pegar Morínigo. Saque de arco para Libertad. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. General Caballero con Olimpia terminó 0-0. Brindemos por la vista que apertura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuyen Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Martín de Michelis, último partido con el club de River Plate, precisamente ante Sarmiento. ¿Cómo está ese partido, Gerardo? 3 minutos del segundo tiempo, empatan 0-0 River y Sarmiento, suplente en el millonario Adam Vareiro. Bueno, muy bien, se habla mucho del muñeco Gallardo. Su retorno en River. La pelota para el fondo, marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más instituto de Diego Iván. El partido acá en Villaliza permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Y la pelota para Caballero, juega bien, moviendo de zurda la pelota en esa zona del campo de juego. Tiene bien a la pelota para Diego, levanta la cabeza, juega su arquero. Otra vez para Morínigo, a ver qué hace Morínigo. Sale con la pelota para el equipo de Libertad, levanta la vista, ¿qué hace? ¿Qué hace con esa pelota Morínigo? Levanta el brazo izquierdo, juega el compañero. La pelota para el debutante del Valle, tiene del Valle un poco más arriba, dejando cortita la pelota para Lucas Sanabria. Caballero otra vez del Valle, moviendo la salida. El hombre liberteño, pelota por media cancha, juega, insiste Caballero, todo lento por Libertad. Lucas Sanabria, Caballero, juega, movió para Diego Viera. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Abracer, el Granjero Campo 9. Ahora, Germán, muy buena respuesta de la parcialidad académica. Realmente muy buenos hinchas de Nacional acá en Villaliza, Germán. Y se hace sentir ante cada decisión arbitral, Diego. Es así, la pelota por arriba, golpe de cabeza de Diego Caballero, deja para el fondo móvil la pelota Viera, dejando para Huguito Martínez, presionaba la salida, toca la pelota, Brizuela, epa, se mete bien, va corriendo Duarte tiene marca, Viera por el cuerpo, ganó, epa, le pegó como vino, fuerte disparo de Jara, Fabricio Jara le pegó esa pelota, Ricardo F. Sí, no le pegó de la mejor manera, tomó un efecto medio raro la pelota, pensé que se había desviado, en realidad no se desvió nadie, pero cómo se equivocó Viera. Cuando parecía que tenía que tocársela al arquero, tras ganar la posición, quiso seguir jugando, se la pellizcaron, pudo haber sido el primero de Nacional. Saque de arco para Libertad. Atención, en Capital llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota por remedio, golpe de cabeza, viene Vitali Terreno, zona media. A ver, tiene disputa la pelota Alfaro. Deja de taco, movió para Thiago Caballero. Está corriendo Thiago. Epa, falta. Acá Lucas Sanabria. ¿Qué pasó, Ricardo? Un manotazo de Lucas Sanabria, le pega, porque le pegó a Caballero fue. Cuidado. Sí, Caballero es el sentido, Ricardo. Cuidado que se puede revisar inclusive la jugada, porque le pega. Le pega, Lucas Sanabria le pega una trompadita ahí. Me extraña de Lucas Sanabria, no es un jugador así. Perdió el control, fíjate. ¿Viste? Una agresión. Hay que ver qué dice el VAR. ¿Lo llama Ricardo? Puede ser revisada la jugada. Puede ser en revisada. el VAR está Carlos Figueredo como juez principal del VAR. ¿Quién? Carlos Figueredo. No lo conozco, la verdad que no lo conozco al árbitro. Es nuevo, promocionado. Figueredo, sí señor. Bueno,
Vamos a ver si ha llamado el VAR por ahora. Tiro libre para el tricolor. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido CBT a la 2751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo tu parrilla preferida. Hay chequeo. Cuidado. Ahora sí, espera. Espera, dice el árbitro. Tranquilo, dice el árbitro David Ojeda. Vamos a esperar que dice el VAR. Como dijo Germán, Carlos Figueredo está en el VAR. Hay un llamado, Ricardo F. Yo tengo un cariño muy especial por Lucas Sanabria, lo conozco desde muy chiquitito, pero no puedo decir lo contrario. Acá me pareció una agresión del jugador de Libertad. Le pega una trompada. Ahora puede ser leve, lo que quieras, pero no sé por qué perdió la cabeza. No sé por qué perdió la cabeza. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, Ricardo F. Continúa igual. Y no es fácil para el árbitro ni para el VAR. Muy bien, le va a pegar Vargas esa pelota. Ahora sí preparado. El lateral izquierdo, tiro libre, pertenece a Nacional. Tiro libre para la Academia. Le pegó Vargas, le pegó, tiró, golpe de cabeza. La marca defensiva. Viene buscando esa pelota Alfaro. Reviente la pelota, se mete dentro del área. A ver, tiene baja en esa zona. Jiménez baja de cabeza. Está dejando pelota arriba, Sopsai. Indirecto para Libertad. Hasta agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albi Roca. Busca tu Importino en tu punto de venta favorito y recordad, si Importino es Carolín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Señoras y señores, acá en Bellaliza, el partido por ahora permanece 0-0. En Punto Farma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento con compras a través de la web app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales de servicio hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mañana se cierra esta fecha 2 del campeonato clausura. En el Río Parapetí, la terraza del país, el gallo norteño. 2 de mayo será local frente a Cerro Porteño. En los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad, 20% de descuento, dice el podio a través de Petrobras, premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, de las bases de donde se Diego Iván. En Villaliza el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Libertad Nacional 0-0, Darío. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Baterías Parta, un golazo. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Mi idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Va corriendo Thiago Caballero para la pelota. Thiago para la Academia, pone de zurda. Está dejando para Vargas, Balbo, Capí, la marca desde el Valle para el rebote. A ver, le pegó como vino, cara. A ver, el 14 en ese disparo fuerte, Núñez. Se metía precisamente Núñez, el capitán arriba. Esa pelota, Ricardo. Y qué mal que le pegó, qué mala la definición. Mirá que Nacional está llegando por los errores que comete la defensa del conjunto liberteño y no está aprovechando. Sí, señor. Será saque de arco para Libertad. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortevis, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. La pelota por arriba, por elevación, golpe de cabeza, pelota, va por el fondo, va buscando del Valle. El Valle tiene para Libertad, puso bien sobre mitad de terreno. La pelota por arriba, golpe de cabeza, marcaba Jara, dejando cortita para Duarte, baja bien de cabeza. Pone para Thiago Caballero, Thiago paró, levantó la cabeza, no pudo Alfaro. La pelota para Jiménez. Transporta bien para Libertad, juega sobre el extremo zurdo, moviendo la pelota para Villalba. El árbitro dice que no hay falta. El balón por el medio, ahora sí pita falta y hay tarjeta, Germán. Para Juan Luis Alfaro, luego de la fuerte entrada sobre Hugo Martínez. Segundo amonestado del partido, el primero que ve la amarilla en la visita. Bien amonestado ahí Alfaro. Ahora la diferencia entre una tarjeta y otra, ¿verdad? La diferencia... me apura si para mí no es tarjeta esto, ¿eh? Pero bueno, es más fácil cobrarle en contra al chico que al grande. Entonces, hoy por hoy Libertad está por sobre Nacional. Tiro libre para el Gumarelo. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. ¿Qué pasó, Ricardo? Me pareció falta allí de Vareiro cuando salta y el árbitro estaba muy cerca y no cobró.
La pelota sobre punta zurda. Sale la academia. A ver, la tiene Caballero Thiago. Está con esa pelota, pide Vargas. Moviendo la salida. Le van a robar esa pelota. Juega sobre punta derecha. El resto Caballero corrió por el cuerpo Vargas. Pelota a un costado. A ver qué dice el juez. Y será lateral. Y pertenece en zona defensiva para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, cerquita de la banderín. Saque de costado, pertenece a Nacional, Ricardo. Nacional que de a poco se está animando, pero tiene que tener cuidado cuando pierde la pelota, la forma en que está volviendo. Un poco desordenado el conjunto de Bernay. Saque de costado, buscando esa pelota Vargas. Recordando que General Caballero con Olimpia terminó el partido 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio todo el otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1, y Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Va corriendo Gauna Lugo, pegadita a la raya, pone la pelota sobre punta derecha. La marca de Jiménez tiene Gauna Lugo, puso bien. Pelota para Alfaro, se mete bien, levanta la cabeza Alfaro. Pelota costado la marca del hombre liberteño y es lateral en ataque, pertenece al tricolor. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, Control of Duar. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Está un poquito mejor en la cancha Nacional que Libertad, Ricardo. Por momentos sí, pero tiene algunos inconvenientes a la hora de la definición. Por eso, digo, tiene que ajustar algunas piezas Bernay y Libertad. Cuando se pone las pilas, cuando se enchufa en el partido, es un equipo muy difícil. Cerquita de los 25. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y una Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El partido acá en Villaliza continúa 0-0. Centro Material de Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Entre el Caballero con Olimpia terminó 0-0. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivada, 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, canal más exitoso de indicativo y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hizo seguro. Chaco. Gana Vargas, pone bien Vargas, pone para Gauna Lugo. Primero Nacional a Verga. Gauna Lugo levanta el centro, se le va al arquero. Guarda el rebote. Le pegó esa pelota Jara. Insiste Alfaro. Alfaro le pegó. Se desvía la pelota. En Viera. Es tiro de esquina, Ricardo F. Qué buena pelota que metió Vargas para que Gauna Lugo desequilibre por el sector derecho. El centro al corazón del área, la despejan a media. Después parecía que Alfaro la clavaba en uno de los ángulos, se apareció Viera para aplicar el golpe de cabeza, llegó con mucha claridad Nacional, se salva de milagro Libertad. ¿Quién le pega esa pelota al tiro de gira, Germán? Gaona Lugo, el que hoy tiene cabello ceniza, color ceniza. Sí, señor, le va a pegar Gauna Lugo. Tiro de esquina para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está sentido, cuidado, está en el piso el arquero, pide asistencia al portero de Libertad, Germán. Sí, aparentemente se duele de la pierna derecha el golero liberteño, Diego. Le estaba mostrando recién al árbitro David Ojeda, parece que es entre la zona de la rodilla y el aductor derecho, donde se duele el golero de Libertad y de la selección paraguaya. Bueno, correcto, siente dolor, entonces hay que ver si continúa el arquero, Ricardo. Yo creo que sí, yo creo que estará enfriando un poquito. Ahora el arquero sabe que si cede su lugar, después no lo va a recuperar. Martín Silva está, nada más y nada menos que Martín Silva es el suplente. Sí, señor, ahí está Martín. Martín se está preparando, hay que ver si va a ingresar o no. Este para mí es un arquerazo. Hay que ver realmente si juega o no Martín Silva, pero si recupera su nivel este señor, hablando Martín Silva, es un tremendo arquero, Ricardo. Claro, para mí Martín es uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo. Totalmente. Bueno, sigue en el piso el arquero titular por ahora, Morínigo, hay que ver si continúa. Germán. Sí, y con ayuda del equipo médico de Libertad y también de Tacuara Cardoso, que fue a ir a ver el cuadro del arquero, pudo levantarse Morínigo. Está para continuar, al menos de momento, el arquero de Libertad, Diego. Continúa, Ricardo. Continúa. Me parece que están hablando Caballero y Lucas ahí, ¿verdad? Sí, parece que le explica a Lucas lo que pasó en esa jugada. Yo repito, no lo veo a él un jugador así, ¿eh? Me parece un gran jugador Lucas Sanabria.
A ver, pegó ahora Lugo. Pelota al tiro de esquina. Golpe de cabeza, va el rechazo. A ver, la viene buscando Alfaro. Alfaro bajo de cabeza, juega para ahora Lugo. La pelota para el fondo para Núñez. Va el capitán, levantó, tiró. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Se mete Antonio Vareiro, pero va a perder ahora. Porque la tiene Nacional, porque recupera la pelota. Porque juega, porque se equivocó en el pase. En esa zona Gastón Benítez. Y es lateral punta derecha en defensa. Pertenece al Gumarelo. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido especialmente 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campotú, parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A propósito de Libertad, repasamos a los suplentes que tiene Libertad. Germán. Como no, Diego, suplentes de Libertad, Martín Silva, arquero de emergencia, Iván Ramírez, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Alejandro Silva, Luis Cardoso, Cristian Riveros, Rubén Lescano, Roque Santa Cruz, Miguel Jaquet y sub-19 que también aguarda su debut, Alexis Fretes. Muy bien, correcto, Germán. Acá corresponde tiro libre de esquina para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota ahora Lugo. Repito, Nacional está un poquito mejor que Libertad dentro del campo de juego. Libertad, vamos a ver qué hace con esta. Pelota en el aire, golpe de cabeza en la marca de Viera. Era Oscar Tacuara Cardoso. La pelota para el tricolor, le pegaba el Faro. Viene con golpe de cabeza, sale Núñez. Cuidado con esa, va para ahora Lugo. Le pegó, tiró fuerte, disparo, Ricardo Mendoza. Horrible, horrible lo de Gaona Lugo. Inclusive había que observar la posición que él estaba saliendo de la posición adelantada. Después quita provecho de la jugada, pero le pegó mal. Muy mal, horrible. Cualquier cosa Gaona Lugo. Saque de arco para Libertad. Hasta agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Portín en tus puntos de venta favoritos. Recordad, sin Portín no es Carolín. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Señoras y señores, repito, estamos en Bellaliza con Ricardo F., con Damián en la parte técnica, con los compañeros en estudio. La pelota para el fondo. Falta ahora. Pita el juez David Ojeda. Y será tiro libre, señoras y señores. Tiro libre para Libertad. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de la marca Kiko Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas. Boticario Barlillo, esquina Volutín y Malutín. Ventas entradas en tuti.com.pe. Es una producción RPM. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Locke. Nada más existen desde Silvia, Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, saco. La marca de Viera, saque de costado, saque de costado, punto sur del ataque, pertenece al tricolor. Televisor HD Play de 43 pulgadas, Smart, antes costado 134.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas, 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pe. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Vargas para el saque de costado, y se viene el gol de Nacional, y se viene un saque de costado al gol de la Academia. Repito, está un poquito mejor que Libertad. La pelota dentro del área, arriba el cabezazo defensivo. La pelota le va a caer a Vargas. Tiene Vargas, domina el lateral izquierdo. Le pegó, tiró, se desvió esa pelota. Era Antonio Vareiro. Se desvía, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el tricolor. En Brasil, entretiempo del compromiso Atlético Mineiro y Corinthians. Ahora van empatando 1-1 para repasar. En el Mineiro está jugando Junior Alonso, lo propio Ángel Romero en Corinthians. Le va a pegar a esa pelota. Gaura Lugo. A ver qué hace Gaura Lugo. Tiro de esquina. Ubica la pelota y le pega. El árbitro va a autorizar David Ojeda. Repito, está un poquito mejor la Academia. Vamos a ver. Está entregando para Quintanita. Quintanita con la pelota. Le pegó. Tiró. ¡Epa! Le pega Vargas. El arquero desvió el tiro de esquina. Ricardo F. Iba a ser un golazo, ¿eh? Iba a ser un golazo para aplaudir como está aplaudiendo ahora la preferencia aquí de Nacional. Le pegó de primera con toda la intención del mundo de colocarla al ángulo. Qué bien el arquero Morínigo para aplicar el manotazo. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota. Repito, vuelvo a insistir. ¿Cuántas veces dije lo mismo? Está un poquito mejor Nacional. Nacional busca el primero, se defiende. El equipo repollero. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Marca en esa zona. Nombre diverteño. Va corriendo Jiménez. A ver qué hace con esa pelota. Lo hace rebotar al hombre de Nacional, a Gastón Benítez. Si es lateral. En defensa pertenece al equipo repollero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo y garantía de
Electropar. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saque de costado para Libertad. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Todos los sábados y domingos, supermercados Stock y Bueno Back te ofrecen 30% de descuento con tarjetas crédito clásicas. Compra en stock.com.py. La pelota arriba de Duarte, juega bien, se mete. A ver, viene parando esa pelota. Quintanita va la marca, presionaba otra vez Duarte, juega bien para Quintana, le va a pegar. A ver, se asoma, juega, levantó, tiró el centro, remata al arco. Gol, 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 gol. Duarte, gol. De Nacional Duarte. Y les decía en el relato, que el que está escuchando la radio, estaba un poquito mejor la academia. Y se hace justicia al marcador, aparece Diego Duarte, de volea, que bien define el delantero de la academia, de volea la pelota dentro del área, al poste izquierdo del arquero Morínigo. Sí, señor, excelente el disparo de volea, tirándose al piso. Quintanita con la asistencia de primera también le pega a esa pelota. El hombre de Nacional pasa a ganar la academia. Nacional pasa a ganar. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana Libertad por 1-0. Monumental. Excelente la jugada. Y el toque diferente, distinto, con mucha calidad, por parte de un jugador que no se apuró nunca como Quintana, porque tenía para abrir el sector izquierdo, pero él quiso meter la pelota al medio. Allí le pegó de primera intención y de buena forma el goleador que tiene Duarte. Piden una posición adelantada inexistente de Gaona Lugo, que no hace absolutamente nada fuera de lugar, no estorba al arquero, no pasa absolutamente nada, pero la gente de Libertad pidió algo que no existió. Golazo de Nacional, que estaba mejor y que lo gana 1-0. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Nacional gana por 1-0. Catedral, weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad Cosas del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Pero qué bien le pegó esa pelota a Duarte, Ricardo F. Es un jugador de grandes goles, es muy buen definidor. Ahora este chico Benítez, qué flojito que es en Nacional, ¿Al defensor te refieres? Sí. Gastón. Flojito. Muy bien, cerca del minuto 35. Acá en Villaliza gana la visita por 1-0. En Bangkok nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunicate rápidamente al 021-325-5000. Bangkok, crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo. Gana más extensión de este indica Diego Iván. Señoras y señores, gana la academia por 1-0. Hizo seguro, Chaco. El gol de Diego Duarte con ese tanto gana Nacional. Derrota por ahora Libertad por la mínima diferencia. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envíanos inicial 44405 con las letras SH. El número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta del Valle sobre Diego Duarte. En zona de la mitad de la cancha, quedó protestando, saltó y todo en la protesta a Ariel Galeano, muy en desacuerdo con la decisión de Ojeda. Bien, está jugando ¿Qué Nacional. quiere? ¿Que le inventan un balazo al rival para que cobre falta, Galeano? Tranquilo, Ricardo. La pelota suena a punta derecha, sale el tricolor. En la cancha, el P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. P15, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Banal Seguros y sentir la verdadera confianza. Te decía, Ricardo, qué bien está jugando la pelota Nacional. Sí, Nacional tiene buenos jugadores. Se equivoca por momentos, pero juega bien. Nacional juega bien cuando empiezan a tocar lo que saben principalmente. Y mirá que Quintana entró bien en el equipo. Es así, la pelota para el fondo será tiro libre para Libertad. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimí, acceso a Surcacio Perpetuo Socorro Nimbú. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir un futuro mediante la cooperación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. La pelota sobre punto sur, pelota, el remate de Villalba, viene buscando esa pelota, Caballero, pone para Hugo Martínez, la pelota de Hugo Martínez, pone sobre la punta derecha, a ver la tira, juega Del Valle, el debutante Del Valle jugando para Pires, ¿le va a pegar o no? Levanta la cabeza, juega otra vez para el fondo para Del Valle
Valle movió, dejó suavecita para Viera. Viera con esa pelota, toca el equipo repollero, por ahora pierde, gana la Academia. Arriba Martínez, le pegó, tiró, cabezazo de Antonio. La marca de Tiago Caballero, pelota en por arriba, va corriendo, se va de arriba Duarte. Por el cuerpo ganó bien, le ganó, se escapó, pero ahora llega la pelota Viera. La pelota al zaguero, juega. A ver qué hace con esa pelota, sale por el fondo. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, herido CBT a la 1751. Llamas al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Está agradable el partido por ahora, Ricardo F. Sí, el partido es lindo, lo gana Nacional, lo gana bien, pero el Libertad es un equipo que tiene muchos jugadores de buen pie. Va a depender única y exclusivamente de ellos. La pelota de Lucas Sanabria, le pegó, tiró. La pelota para Kili, atrapa la pelota, sostiene el arquero de Nacional. Hasta agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Importin en tu punto de venta favorito. Recordad, Importin no es Carolyn. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los suplentes de Nacional, Germán. Lucas Galarza, el arquero auxiliar, Martín Jiménez, Ignacio Bailone, Fabio Ábalos, Hugo Franco, Joel Figueredo, Juan Cruz Monteagudo, Jordan Santa Cruz, Alfredo Martínez, Francisco Morel, Sebastián Benítez y Sub-19, Josías Campos. ¿Qué pasó acá con Huguito Martínez, Ricardo F? ¿O al piso? Sí, Alfaro pone la pierna muy fuerte. No sé si hubo un contacto, el árbitro cobró la falta a favor de Libertad. Muy bien, está sentido, dicho sea de paso, el volante de Libertad, Germán. Sí, y de a poquito se va reponiendo Hugo Martínez con ayuda justamente de Diego Duarte, adversario. Bueno, muy bien. Sí, Germán. Perdón, Ricardo. No, no me pareció falta. No me pareció. La pelota para Martínez, se recupera Hugo, le pegó, tiró, la pelota por arriba, largo arriba dentro del área, la marca de Alfaro, juega la pelota, dejando cortita para Gastón Benítez, pone la pelota larga, va cambiando de frente para Duarte, qué buena pelota, qué buena acción, insiste, moviendo la pelota Quintanita tiene, pierde ahora, la viene buscando Martínez para Libertad, jugó para Viera, pone zona punto sur para Jiménez, para la pelota Jiménez, otra vez movió la salida, viene buscando a Viera, levanta la cabeza, botón derecho, juega bien, pelota cambiada, zona derecha, la tiene de la Valle, paró la pelota de la Valle, viene el debutante zaguero de Libertad, jugó por la media cancha, mueve para Villalba, juega sobre el punto zurda, a ver, movió Jiménez sobre el costado izquierdo, movió la salida, insiste Libertad que está perdiendo el partido por 1-0, la pelota sobre punta derecha, toca la pelota el Gumarelo. Ven a divertirte el casino Slot del Sol, va a jugar en nuestro casino online, más de miles de slots, estamos en slotdelsolonline.com, en Bristol, gran liquidación para aniversario, el 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerquita de los 40, saque de costado, pertenece a Libertad, punta derecha. Pittsburgh, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, Petsugon, a todos les gusta. Julio en Koala, puedes renovar tu sombrero living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, que más donde esté Silvia, Diego Iván. Y Nacional llega a la Libertad por 1-0. Hizo seguro, Chaco. El cabezazo de Antonio Vareiro. Pelota mancita para Kili Rojas. Santiago Rojas. Sale el portero de Nacional del fondo. En la perra se acerca Boca Penal, Sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casirambón, Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferre. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Gana la Academia por 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. Las instalaciones son gratuitas. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pegas al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.br. Recordando que General Caballero con Olimpia terminó 0-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Milito. A ver, espérame, Darío, tiene Tiago Caballero, Tiago sobre costado izquierdo. Tiago levanta el centro, tiró, cabezazo, el arquero da un rebote. La pelota entró del área, fuerte disparo en esa zona de Núñez. ¿Qué pasó, Ricardo F? Pasó que Morínigo salva lo que era el segundo del conjunto de Nacional. Qué buena jugada. Nuevamente de Caballero para meter el centro, el cabezazo estupendo. Y Morínigo le dice que no con un manotazo esa pelota. Sí, Darío. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Milito 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en la Serrana. Se equivocó Kili Rojas, a ver, Libertad responde con Tacuara, no se pone, a ver. No pudo pegarle Villalba, no le pudo pegar a esa pelota y estilo de esquina finalmente, Ricardo. Ahora imperdonable lo que hace Kili. Mira que Kili viene con un problema que tuvo en Colombia y acá hace de vuelta una de las suyas. Es un arquerazo, lo mejor para el Kili, pero no se puede hacer lo que hizo con la pelota.
Tiro libre de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Jiménez? No, Sanabria. Bueno, correcto, muy bien, es Lucas Sanabria. Le pega a Lucas. A ver, le pegó, tiró. La pelota pasada, otra vez le queda a Lucas. A ver qué es Libertad, busca el empate. El centro se desvió. Otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Sanabria esa pelota. En Uruguay Nacional le ganó 1-0 a Boston River. En el equipo local jugaron Gabriel Báez y Antonio Galeano. No ingresó Federico Santander. Le va a pegar esa pelota a Lucas Sanabria. Cuidado con este que puede empatar o no Libertad. Pelota en el aire. Cabezazo defensivo en la pelota. Va a caer sobre la punta derecha. Tiene Huguito Martínez. La pelota para Hugo. Deja para el fondo. Movió la salida para quién, para Pires. Pires levanta la pelota zona derecha. Arriba por elevación. Golpe de cabeza de Antonio. Se equivoca. Tira Núñez. Pelota larga arriba. Va sobre el punto sur. Saque de costado. Pertenece a Libertad. El SPC cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota por media cancha para Caballero. Resto Caballero juega para Jiménez. A ver, la tiene. Sostiene la pelota. Botín izquierdo. Pone la pelota para el fondo. Está dejando mucho más atrás. La pelota para Morínigo. El arquero Repollero juega suavecita para Diego Viera. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. De a poquito va terminando esta etapa inicial por ahora. Minuto 43 del primer tiempo. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. La Feria 220 Luminotecnia ya está aquí. Puedes pagar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito y todo. Luminotecnia, crecemos juntos. A ver, falta, pita el árbitro cerca del banderín y será tiro libre para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De a poquito, Ricardo, termina el primer tiempo. Sí, qué bien leyó la jugada el jugador de Nacional en ese córner corto que intentó o que hizo en realidad Libertad cuando recibió Martínez, giró y tenía al hombre encima, le comete falta. Inteligente, el fútbol es para inteligentes. Le va a pegar esa pelota Kili Rojas, pelota para el fondo, el portero de la academia. Ángel Lucena partió rumbo a París para jugar por la selección paraguaya sub-23. Lucena será reemplazante de Enzo González, quien sufrió una dura lesión ante Israel. Bueno, ¿se sabe lo de la lesión de González, Gerardo? Ligamento cruzado, Diego. Bueno, es una pena, Ricardo. ¿Ya ha confirmado, Sí, Gerardo? sí, señor. Qué Así pena, es. qué pena. 6 meses fuera. Mínimo. La pelota para Libertad, de verdad tiene, juega al medio. Insiste Nacional, no pasó nada. Acá en esta acción marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, Carramas, donde estés, indica Diego Iván. La visita Nacional gana Libertad por 1-0. Hizo seguro, Chaco. A poquito termina primer tiempo. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? Se juegan 2 minutos más al primer tiempo, Germán. Así es, hasta los 40. Remata el arco de Antonio Vareiro, el rebote, pelota al travesaño. Antonio Vareiro con el remate, Ricardo F. Ahora, qué buena jugada de Lucas Sanabria. Para mí el cerebro, el mejor jugador que tiene dentro del terreno de juego Libertad. Que pase para que después le pegue el demonio de primera. El travesaño le dijo que no a Libertad. Bueno, muy bien, se van a jugar 2 más entonces. La pelota para Libertad, falta ahora. Pita el árbitro para favor de Nacional y será tiro libre. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Tiro libre para el tricolor. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenemos servicios oficiales, repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Le va a pegar a esa pelota Kili Rojas. Santiago Rojas le va a pegar y esto va a terminar. Pelota en el aire, repito, en su primer tiempo está ganando con gol de Duarte. Con un golazo de volea. Está ganando la academia por 1-0. La pelota por el medio para Quintanita. Quintanita juega pelota para el fondo. Está parando la pelota Núñez. El capitán del tricolor juega. Otra vez pelota para el fondo para Kili Rojas. Le va a pegar el portero de Nacional. Le pegó, tiró pelotazo Naro arriba. Va por la media cancha, golpe de cabeza, marca Pires. Pires juega esa pelota al compañero. Viene otra vez de cabeza, juega al medio. El rebote corto pertenece al tricolor, tiene Quintana. Quintanita juega para Alfaro. Alfaro para la pelota, levanta la cabeza. Juega el balón por el fondo para Gastón Benítez. La pelota de Benítez. Benítez juega
juega mucho más atrás. La pelota es Orquero, Kelly Roja. Unicel, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unicel, desde Los Peñas de la Mazo Mendoza, que Copa es un brindis por la vista que Verdura representa y distribuye productos de los Andes. Hasta acá dijo el árbitro David Ojeda. Vayamos a vestuarios. Nacional le gana Libertad por 1-0. Relató Diego Iván. A ver, Germán, te escuchamos. Gracias, Diego. Vamos a ver si lo alcanzamos a Bautista Merlini, futbolista de Libertad. Bauti, un segundito para fútbol a lo grande. Bauti, ¿qué se puede decir después de este primer tiempo en el que tus compañeros terminan en desventaja? No, ojalá que el segundo tiempo lo demos vuelta. Parece como que costó mucho, también le fue mérito del rival, ¿no? Sí, hicieron un buen primer tiempo ellos y ojalá ahora lo vamos a dar vuelta en segundo. ¿Qué considerás que falta como para precisamente dar? No sé, yo no soy el técnico, ni idea. En tu caso particular, Bautista, ¿estás como para retornar dentro de poco porque no fuiste todavía considerado en cuenta para esta clausura? Sí, ahora hace 2 o 3 días arranqué a entrenar con el grupo, así que ojalá pronto esté ya. ¿Se debió a una lesión? Sí, una lesión en la pretemporada, pero ya estoy bien. Muchas gracias. Las palabras de Bautista Merlini, componente del plantel de Libertad que se dirige a la zona de vestuario. Pudimos averiguar antes lo que había sucedido con Bautista Merlini, Diego. Él había sufrido una lesión de tendinitis en uno de los gemelos y se había recuperado de esa lesión. Y en la semana pasada había sufrido también influenza y recién hace 2 o 3 días pudo entrenar con normalidad con el plantel. Es por eso que todavía no está disponible para el técnico Ariel Galeano. Bueno, correcto, gracias Germán. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subetela 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Que muchos jugadores tiene Libertad, ¿no? Tito Villalba, que se está recuperando. Merlini, que decía recién nuestro compañero, también está en la puesta a punto. Acá lo que tenemos que decir, qué buen partido vimos en la primera etapa. Un encuentro donde empezó mejor Nacional, donde lo fue equilibrando Libertad. Por momentos Libertad se adueñó un poco de la pelota por la calidad de jugadores que tienen en el terreno de juego, hasta que se dio cuenta Nacional dónde estaba el error. Había que presionar más rápido, pero no solamente presionar para recuperar, sino presionar para tener la pelota. Porque cuando la recuperás y en el segundo pase la volvés a perder, de nada te sirve esa presión que hiciste. Por eso inteligente lo que ordenó Bernay para el momento donde se le pudo haber complicado a Nacional. Y después los errores que cometieron ambos equipos, porque no solamente se equivocaba Nacional a la hora de recuperar y querer tenerla, sino que Libertad la misma cosa. Simplemente Valle demuestra que a partir de los 30 y tantos minutos cambiaron de posición. Se fue Antonio Vareiro a jugar abierto por izquierda y pasó Villalba abierto por el sector derecho, cuando a ninguno de los dos le gusta jugar en esta posición. Y creo que Ariel Galeano tiene que saber, no sé la razón por lo que hizo este cambio, pero si uno mira el remate de Vareiro jugando abierto por izquierda, vamos a decir qué fenómeno es Galeano. Cómo se dio cuenta que tenía que cambiar de posición a los dos extremos que tiene el conjunto de Libertad. Claro, la pelota pegó en el travesaño. El partido termina en la primera etapa con el gol a favor y con el 1-0 para Nacional. Y entonces, de esta manera, podemos decir, Libertad está perdiendo un partido de esos partidos que no se debe perder en el campeonato. Hoy, cuando terminaba Olimpia General Caballero, cuando terminó de hablar Palermo, con Diego hablábamos también nosotros de lo que se venía aquí en Villa Lisa, y que si ganaba Libertad se quedaba con 6 puntos y a 4 de Olimpia, simplemente en 2 fechas, mucho. Claro, Libertad está perdiendo el partido el día de hoy, pero quedan 45 minutos de la segunda etapa. Los cambios que puede meter Ariel Galeano, cómo va a resolver el conjunto de Bernay en el segundo tiempo. ¿Va a aguantar, va a esperar, va a querer quedarse con esta mínima diferencia o va a salir a ampliar el marcador? Estaba mirando
cuando calentaba la banca de suplentes de Nacional, y tiene jugadores muy altos, jugadores realmente muy altos, y esto puede complicar también al andar de Libertad cuando empieza a cambiar Bernay. Está jugando con chicos muy pequeños de estatura, digo, y en el banco tiene jugadores muy grandes. Claro, quizás no con las mismas características de los que están adentro, con la misma técnica de los que están adentro, pero sí te puede cambiar en un momento dado. Yo pienso que el fútbol es demasiado físico últimamente, y cuando tenés técnica pero no tenés físico, a no ser que seas un diferente totalmente, no marcás tanta diferencia, y muchas veces el grande, el que parece hasta torpe, tosco, sí marca la diferencia al usar el físico, aquel que lo sabe hacer, digo, aunque siempre es más querido en todos los ámbitos el jugador técnico. Pero hay partidos y partidos, momentos y momentos de los partidos. Pensando simplemente en los cambios que se pueden venir en la segunda etapa, que no creo que lo hagan de arranque ninguno de los dos. Hubo un momento donde Nacional empezó a quedarse con la pelota y empezó a abrir la cancha. Lo raro que Gaona Lugo no era el que más participaba, sí lo hacía Caballero por el sector izquierdo. Y uno se preguntaba, con la velocidad que tiene Gaona Lugo, con los buenos centros que suele meter, pero tampoco estaba muy poblada el área rival para que juegue de esa manera el conjunto de Nacional. Hay una jugada en el partido que pudo haber cambiado la historia del mismo, y me llama mucho la atención, porque creo que, siguiendo con el tema de los jugadores técnicos dentro del terreno de juego, para mí el más exquisito del partido, y ojo, del partido, para mí es Lucas Sanabria, el jugador 21 de Libertad, que en un momento perdió la cabeza con Caballero, y en una entrada donde los dos buscaron la pelota, él como que manda la mano, el brazo, esto impacta en el rostro del rival, y el árbitro cobra la falta, saca la tarjeta amarilla. El VAR revisó la jugada y entendió que no era para tarjeta roja. Se salva Lucas, se salva Libertad, pero es algo que lo tiene que hablar el técnico, pedirle calma a un jugador que tiene un temperamento bárbaro como Lucas Sanabria, que no le gusta perder a nada, que eso lo lleva en la sangre, en el apellido. Para aquel que conoce a la familia Sanabria, a Carlos, aquel jugador de River que pasó después a Cerro Porteño, que es el papá, a Dani Sanabria, que es el tío también de Libertad, a Pato Sanabria, que jugó en Sol de América y fue campeón con Sol de América en el 91 con Héctor Eduardo Corte. O sea, son de temperamento muy fuerte, de esos jugadores que dan el alma en el terreno de juego. Quiero entender que no hubo ninguna intención de parte de Lucas al hacer esa jugada, y que el árbitro y el VAR entendieron lo mismo, por eso no fue tarjeta roja. Después lo vi en una imagen que me gustó mucho. Creo que era en el momento que Morínigo estaba tirado en el piso, donde Lucas Sanabria se quedó a hablar con Caballero. Seguro se conocen, seguro le pidió disculpas, le explicó cómo fue la jugada. Repito, no lo veo como un jugador malintencionado, ni mucho menos. Sí, como un jugador talentoso, como un gran jugador que puede cambiar la historia del partido. Hoy pudo haberse ido, sí, pero creo que la permanencia en el terreno de juego le va a dar esa vivacidad que necesita Libertad. Pero vamos al momento crucial de la primera etapa, a los 32 minutos, cuando la jugada, la recuperación de la pelota por la presión que metió Nacional, cuando parecía que el encuentro de dos jugadores, en este caso de Quintana, que tenía la pelota, podía terminar buscando a Caballero o buscando al lateral Vargas, que también se proyectó, y hacer un toque hacia el costado, abriendo la cancha. Sin embargo, Quintana vio, observó y mete la pelota al corazón del área para que aparezca Diego Duarte y le pegue de primera, casi de volea, en una definición majestuosa. Estaba muy cerca de la jugada, claro, sin marca, y era el hombre adelantado si participaba de la jugada, pero él no participa, no hace absolutamente nada que pueda engañar siquiera al arquero, no toca la pelota, no estorba a nadie, porque, repito, era el último prácticamente antes del arquero, y eso hace que Libertad proteste, pero que el árbitro tenga la certeza de que no hubo offside, de que no participó,
de que el gol subiera al marcador y vamos a escuchar ese gol en el relato de Diego Iván Rubín. La pelota arriba de Duarte, juega bien, se mete. A ver, viene parando esa pelota, Quintanita va a la marca, presionado otra vez Duarte, juega bien para Quintana, le va a pegar. A ver, se asoma, juega, levantó, tiró el centro, remata al arco. Gol, 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 gol. Duarte, gol. De Nacional Duarte. Y les decía en el relato, estaba un poquito mejor la academia. Y se hace justicia al marcador. Se hace justicia al marcador. Aparece Diego Duarte de volea. ¡Qué bien define el delantero de la academia! De volea la pelota dentro del área. Al poste izquierdo del arquero Morínigo. Sí, señor. Excelente el disparo de volea. Tirándose al piso. Quintanita con la asistencia. De primera también le pega a esa pelota. El hombre de Nacional pasa a ganar la academia. Nacional pasa a ganar. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana Libertad por 1-0. Y hasta me parece justo el marcador en la primera etapa. Nacional el que más buscó, insistió, consiguió el premio del gol. Y después Libertad cuando intentó, como que no tenía la misma fuerza a la hora de la definición. Aquel remate muy bien ejecutado por el demonio Vareiro que pega en el travesaño. Hay una jugada donde se equivoca el Kili en la salida, pero se repone la defensa del conjunto de Nacional. Y después creo que tenemos que dejar de contar alguna situación donde inquietó el arco nacionalófilo Libertad. Creo que no hubo porque no tuvo la suficiente capacidad de martillar el arco rival. Quizás por momento Libertad fue mejor, pero si hacemos el global de los 45 minutos que se fueron, allí Nacional le quita la ventaja, y no solamente por el gol, sino por la forma en que manejó la pelota con los que saben. Digo, hay veces tenés que jugar con pelotas largas, otras veces jugar hasta, por más que no me guste, jugar a lo que salga, a lo que se dé, de acuerdo al partido, de acuerdo al rival. Pero hoy Nacional intentó y le salió bien el mover la pelota con los que saben. Y cuando hablo de los que saben, lo pongo al Faro, a Juan Alfaro, el volante central. Lo pongo a Quintana, que jugó muy bien, que hizo un partido interesante. Lo pongo a Caballero, a Gaona Lugo y por supuesto al autor del gol, Diego Duarte. Jugadores que sin problemas pueden hacer paredes, triangular, tener la pelota, esperar el momento justo. Y si quieren un poquito más en las proyecciones, hay una jugada de Nacional donde Vargas, el lateral derecho, aparece y lo habilita de manera maravillosa a Gaona Lugo, que después no pudo resolver de la mejor manera esa jugada y terminó en la nada. Porque metió un pase entre líneas, sabiendo que Gaona Lugo iba a picar y que iba a quedarse con el balón. Después, para pensar, para repasar las jugadas donde pudo haber existido nuevamente la diferencia en el marcador, y se van a acordar porque Diego le dio énfasis en el relato a esa jugada. Una pelota que parecía podía terminar en la nada, pero aparece el propio Vargas, el lateral, para pegarle con una exquisitez, con pierna zurda. Los zurdos son diferentes, totalmente diferentes, y la mayoría son exquisitos. Le pegó con toda la intención del mundo de clavarla al ángulo. Ahí aparece la figura de Morínigo, que aplicó el manotazo y que le dijo no a Nacional. Era esa jugada que hasta parecía, tenía el merecimiento de terminar en el gol de Nacional. Aquel cabezazo que también quitó Morínigo, dando el rebote y no supo aprovechar Nacional. Entonces, si hacemos el recuento en el global, Nacional estuvo mucho más cerca de convertir un gol más, exceptuando aquel remate de Vareiro en el travesaño, porque es imposible dejar pasar esa jugada que iba a terminar en el 1-1, y si me pregunta iba a ser injusto, y no porque esto es fútbol, porque hay veces que el merecimiento no sirve y hay que concretar. Si merece o no merece, bueno, eso ya es totalmente otra cosa,
pero Nacional lo está ganando y lo está ganando bien por 1-0. Hay que ver cómo reacciona el conjunto de Ariel Galeano, el conjunto de Libertad en esta segunda etapa. Muy bien, está volviendo Nacional al campo de juego. ¿Hay modificaciones o no en la academia, Germán? Aparentemente vuelven los mismos jugadores, Diego. Parece que vuelven los mismos. No estoy viendo, al menos de buenas a primeras, no estoy viendo ninguno que estaba como integrante de la banca. Parece que vuelve con los mismos 11 Bernay. Bueno, y por parte de Libertad, Germán. Vamos a ver, porque lo veo a Martín Silva con los guantes puestos aparentemente. No sé si va a ser un entrenamiento especial o directamente va a ingresar. Vuelve Martín. Sí. Va a entrar porque se está sacando la pilcha de entrenamiento, así que va a entrar. Silva, se va a producir cambio de arquero. Bueno, ¿qué número tiene Martín Silva? 1. Correcto. Estamos con información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bueno, Germán, vuelve el arquero Martín Silva. Se pone algo. Un protector, Germán. Sí, en un protector, un cabezal, como suelen utilizar los boxeadores de los Juegos Olímpicos. Es más o menos parecido a eso. Va a utilizar el arquero uruguayo que vuelve después de prácticamente redondeando 5 meses. Su último partido había sido el 26 de febrero de este año contra Tacuarita Cordós, en aquel partido en el que había quedado lesionado luego de un choque con Juan Patiño. Bueno, ese fue su último juego. Desde entonces se había adueñado del arco Rodrigo Morillo y justamente a raíz de una lesión, en este caso ingresa Martín Silva en reemplazo del lesionado Rodrigo Morillo. Así como Peter Cech en su momento, Diego. Exactamente, Gerardo. También, arquero del Chelsea, arquero checo del Chelsea. Sí, señor. Martín vuelve a la portería de Libertad entonces. El árbitro va a autorizar única modificación en este segundo tiempo. Va al 2, ingresa al 1. Es decir, se va Morínigo, ingresa Martín Silva. El árbitro va a autorizar. David Ojeda cronometra y arranca la etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por arriba, pelota por elevación, pelota larga. No pasó nada, será tiro de portería para el tricolor. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Unos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo se de seguro. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Le va a pegar esa pelota. Área chica. Santiago Rojas. Pelota por el fondo. Arriba sobre mitad de terreno esa pelota. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollo sobre el granjero Campo 9. Compra al por mayor. Hace que tu dinero rinda más. Estamos en el mercado de San Lorenzo. Capital Ruta 1. Próximamente Capital Ruta 2. Kilómetro 21 y medio. Signos en redes sociales. El ahorrazo super mayorista. Cerquita al banderín. Saque de costado para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, señor. Sí, para confirmar más. Nacional volvió con los mismos 11. Correcto, Germán. La pelota para Martín Silva. Va saliendo Martín, el portero de Libertad. Juega sobre la punta derecha. Está dejando cortita. Baja la pelota. La tiene en esa zona del campo de juego el hombre repollero. Corriendo lentamente. Mira. Jugando más arriba. Fue del Valle finalmente. Arriba para Hoja. Tacuara Cardoso. Pelota costado. Es lateral ahora y pertenece a Libertad. En los lunes de julio subita al podio los campeones de la calidad. 20% de descuento en Diesel Podio a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. En Vileta contamos con zona residencial con serie de rutas importantes. 90 al acceso sur. Contactar 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Es para Nacional, dice el árbitro. Pelota para el fondo. Juega Kili Roja. Moviendo la pelota para el Faro. Le va a pegar al Faro. Le pegó, tiró. La pelota por arriba, el largo, al fondo. Viene buscando a Jiménez. Esa pelota se le va. No se fue la pelota. Insiste el hombre de Nacional con Alfaro. Alfaro tiene. Alfaro juega Juan Luis. Alfaro dejando cortita. La presiona en esa zona del campo de juego el hombre de Nacional. A ver, pelota por el medio. Viene bajando la pelota. Toca bien el tricolor. Pelota para Gaona Lugo. Se mete Gaona Lugo. Está sobre punta derecha. Pone la pausita. Juega bien. Dejando larga, se mete en esa zona. Nombre de Nacional, pelota a un costado, marca Jiménez. Es lateral para el tricolor. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibetel a 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado en ataque, pelota para Nacional, pelota arriba, golpe de cabeza, rechazo largo, juega la pelota el hombre de Repollero, pelota al fondo, sale Gastón Jiménez, ¿para qué digo? Gastón Benítez de Nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albi Roja. Busca tu kit Portín en tu punto de venta favorito. Recordá, sin Portín no es Carolín. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Hablando de Gastón Jiménez, ¿qué pasó en Gastón Jiménez, Gerardo? ¿Dónde Está juegan en Gastón? Chicago Fire de los Estados Unidos. Chicago Fire, Chicago.
Cago falla. Me acordé de Gastón Jiménez. Qué buen Ricardo. jugador Gastón Jiménez. A mí me gusta mucho. ¿A ¿Cómo vos habla te en gusta? serio? No, a mí me encanta Gastón Jiménez. En la No, habla en serio, eliminatoria, Ricardo. eliminatoria pasada fue el único que nos dio un triunfo. Con gol de Gastón Jiménez le ganamos a Venezuela. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Bueno, muy bien, me acordé de repente de Gastón Jiménez. Pelota costado lateral, corresponde al tricolor. Prepárate para un futuro y una oportunidad de 45 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Celebran amistad con Punto Parma. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch. Participas comprando los productos en promoción. En Punto Parma premiamos tu amistad. Ahora pongo la pregunta a los compañeros. En caso que sea Alfaro, el técnico, ¿lo va a llamar a Gastón Jiménez? Gana Nacional por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. La pelota por remedio, toca la pelota. Está ganando, se mete Jara para el tricolor. Juega esa pelota sobre punta zurda. Se mete Thiago Caballero. Movió de zurda. Está dejando la pelota cortita. Insiste en la cadena Usai. Arriba la bandera indirecto. Pertenece a Libertad. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina se terminó el partido River de local y en el último partido de Martín de Michelis le ganó 1-0 a Sarmiento. En el equipo millonario no ingresó Adam Vareiro. Cerquita de los 5 de la etapa final. Subite a una Buller, una motor robótica que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casa y Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Mañana será la fecha general que digo. 2 de mayo de Pedro Juan frente a Cerro. Hoy General Caballero, dicho sea de paso, empató con Olimpia 0-0. Ya mismo aclarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ricardo. Se enoja Duarte porque dice, ¿para qué cobras la falta? Si no perdimos la pelota, era ley de ventaja. El árbitro no entendió eso. Y esto Ojeda realmente deja mucho que desear en su arbitraje. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robbie logra más éxito desde Diego Iván. Y Nacional le gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. El gol de Nacional lo hizo Diego Duarte. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que en la pareja está nova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Serías tan amable, Gerardo, de repasar la fecha 3 del campeonato. La pelota por remedio. A ver, tiene, juega ahora Lugo. Dejando cortita sobre punta derecha, pone la pelota para Núñez. Otra vez para Alfaro. Viene Alfaro, Juan Luis Alfaro, pone para Núñez. Pelota para el fondo. Viene buscando el Kili. El Kili bajó esa pelota sobre punta sur, corre Gastón Benítez. Es Gastón Benítez. Benítez con esa pelota tiene Gastón. Le pegó, tiró pelota larga, se equivoca, saca de costado. En sector defensivo, punto derecha para Libertad. Fecha 3, el viernes 2 de agosto con 2 partidos, 5:30 en el Martín Torres Tacuarega ante el 2 de mayo. Siempre viernes, 20 horas en Villaliza, Sudamérica ante General Caballero. El sábado, 4:30 de la tarde, Guaraní local ante el conjunto Libertad y 19 horas en Encarnación, Olimpia Triniense. Para el domingo 4 de agosto, 4 de la tarde en el Martín Torres, Nacional Ameliano. Y a ver, 18... se mete Duarte afuera. Afuera el remate de Diego Duarte, una jugada rápida, el pase largo. Se mete Duarte, ganó, pica bien, pero remató mal Ricardo F. Qué increíble, ¿verdad? Es para repasar una y otra vez la jugada. Y si Nacional empata o pierde, no me quiero imaginar lo que va a sentir Duarte. Una pelota larga, pero con toda la mejor intención para que Duarte baje y la domine y quede perfilado rumbo al arco. Hace todo bien porque traslada de la mejor manera, se acomoda, se perfila y cuando saca el remate, no sé qué quiso hacer, pero le erró al arco cuando parecía que el segundo de Nacional estaba hecho. Bueno, completamos, ¿te parece, Gerardo? Sí, señor, el domingo 4 de agosto, 4 de la tarde en el Martín Torres, Nacional ante Ameliano y 18:30 horas en La Hoya, Cerro Porteño, Luqueño. ¿Qué pasó acá, Germán? Ricardo. Hay un pequeño toque del jugador de Libertad, no digo para penal, pero sí hay un pequeño toque y me parece que ahí pierde el equilibrio el jugador y ya remata forzado. Germán. Sí, está sentido el jugador Diego Duarte, verificó la situación el árbitro David Ojeda y ya permite el ingreso del equipo médico para que lo atienda al delantero. Bueno, hay que ver si continúa, digo, la forma también como cae el delantero de Nacional, Ricardo F. Sí, todavía no se repuso la jugada después del... No, cambio, dice, sí. Algo le pasó, por eso remató de la manera en que remató. Qué lástima, porque Duarte estaba haciendo un gran partido. Bueno, sí, señor, es correcto lo que dice Ricardo F. Ya no sigue, piden el cambio. Bailones el 9, Germán.
Así es, delantero argentino Ignacio Bailone va a ingresar en reemplazo del lesionado y único goleador de la noche hasta ahora, Diego Duarte. Bueno, es correcto, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ahí la manera como cae, aparentemente cae solo o pisó mal, Ricardo. Sí, hay un toque, digo, y eso le hace perder por eso el equilibrio y después ya remata forzado y por lo que veo muy mal la forma en que cae. Bueno, muy bien, Bailone pisa la cancha. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sebetiana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Epa, acá le cae la mano a Del Valle, hay que ver si hay una revisión de VAR en esa jugada, ataque nacional, Ricardo. Sí, no, creo que no va a cobrar nada, pero le pegan la mano, posición natural. Bueno, hay que ver si hay un llamado de VAR. Por ahora continúa el fútbol, tiene Villalba, pone la pelota en área para Jiménez, avanza Libertad, pelota al área, pica, no pasó nada. Finalmente es tiro de esquina. Tiro de esquina, pertenece a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Ahora sí se oficializa el ingreso del argentino Ignacio Bailone, camiseta 9. Ignacio Bailone se fue de la cancha lesionado Diego Duarte. Primer cambio de Bernay en Nacional. Bueno, vamos a ver si se revisa no la acción del penal de una mano. Vamos a ver, el árbitro se aproxima, David Ojeda. ¿Qué pasa, Germán, ahora? Ahora le muestra la tarjeta de amonestación a uno de los suplentes de Nacional. Vamos a identificar en breve de quién se trata. Lo que pasa es que en la última jugada, la gente de Nacional quedó reclamando saque de arco. A lo contrario de lo que había sancionado David Ojeda, que fue córner en favor de Libertad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Libertad. Santa Cruz me parece, ¿eh? Así es, entra con el número 13 Alejandro Silva, se fue de la cancha Rodrigo Villalba sub-19 y al mismo tiempo entró con el 10 Lorenzo Melgarejo, se fue de la cancha Antonio Vareiro. Segundo y tercer cambios respectivamente de Galeano Libertad. ¿Qué camiseta tiene Lorenzo? 10. Correcto, ¿y Silva? Número 13. Muy bien, la pelota a propósito para Silva. Alejandro pone la pelota para Huguito Martínez. Huguito tiene, le pegó, tiró. Por arquero, rebote, juega al medio. Otra vez el Kili. En 2 tiempos atrapó la pelota, Ricardo. Sí, señor, qué bien llegó el conjunto de Libertad. El remate que desvía el Kili Rojas salvando la situación. Y después el jugador de la selección, el lateral de la selección paraguaya, Jiménez, no pudo convertir. Muy bien, la pelota a costado, el lateral. Señoras y señores, pertenece a la academia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robino. Más decisión de Jessica, Diego Iván. Señoras y señores, gana Nacional por 1-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota por remedio. A ver, la tiene, juega esa pelota el hombre liberteño para Oscar Tacuara Cardoso. Dejando cortita por media cancha para aquí, para el resto Caballero. El resto tiene Caballero, se aproxima, levanta la cabeza, bote derecho. A ver qué hace, levantó, tiró, pelota arriba. El cabezazo al medio, sale la academia. Lacto Holanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Juar. Nacional gana el partido por 1-0. Entonces, Barber Servicio y Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Tiro libre, le va a pegar, es Oscar Tacuara Cardoso el que le pega a Germán. Está perfilado para pegarle de zurda. También está muy cerca Alejandro Silva para darle de derecha. Bueno, muy bien, le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso. Cuidado con Tacuara Cardoso. Vamos a ver, busca el arco. Mira el arco, Oscar Tacuara Cardoso. Le va a pegar de zurda, de derecha está Alejandro Silva. El árbitro va a autorizar a Ojeda. A ver o no, se empata Libertad. A ver o no, le pegó Tacuara. ¡Go! Pero qué golazo. ¡Gol! Libertad. Oscar Tacuara Cardoso, pelota quieta, pelota parada, de zurda, el tiro libre. Tremendo disparo de Oscar Tacuara Cardoso y vuelve a marcar para Libertad. Estos son los jugadores que tienen jerarquía cuando menos esperás, ahí aparece. Y de tiro libre, aquí estoy yo, dice Oscar Tacuara Cardoso.
de tiro libre. Se desvía la pelota, pero la intención fue buenísima. La de Oscar Tacuara Cardoso. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1, Nacional 1. Monumental. Ataca Libertad, pelota y el rebote al medio. Hiciste Libertad, cayó el hombre repollero. ¿Qué pasó, Germán? Acá, Ricardo, te escucho. Fue Melgarejo que sacó ese remate y tapó bien el Kili. La jugada para el gol, el tiro libre, va a quedar la duda si existió la falta, no existió la falta. ¿Qué me importa? Dijo Tacuara, que acomodó la pelota, que sacó el remate con mucha potencia y dirección. Se desvía levemente, pero eso cambia la trayectoria para que se quede parado el Kili y para que Libertad, con el tiro libre de Tacuara Cardoso, lo empate 1-1. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. En la jugada anterior se salvó de vuelta Nacional Ricardo F. Pudo haber sido el segundo, inclusive algo Sí, dentro del área. remate de Melgarejo, sí, pudo haber sido el segundo. Sí, señor. Muy bien. 1-1 el partido acá en Villa Elisa. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel con los Sebastián Instagram como @12 Barbero Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Por acá estamos viendo la acción. Es Alejandro Silva. No, Melgarejo en el remate y Alejandro en el rebote. Ah, correcto. Muy bien. 1-1 el partido Villa Elisa. En Argentina, 18 del primer tiempo, Instituto y Boca están empatando 0-0 en Instituto. Titular el ex nacional Juan Franco. Bueno, a pesar que se desvía la pelota, Ricardo, fue un golazo de Tacuara Cardoso. Claro, porque él le pega al arco, le pega con toda la intención. No sé si iba a meterse en ese lugar, pero de que iba a tener una cierta dificultad para el arquero, iba a tener. Sí, señor. Saque de costado para Libertad. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se está quedando la academia. Vamos a ver pelota sobre punto sur. Tire la pelota en esa zona. Jaras pone la pelota para quién, para Núñez. Levantó, tiró. El pelotazo no por arriba. Viene bajando la pelota. Viene a falta. Pita el juez. Tiro libre. Pertenece a la academia. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Tiro libre para el tricolor. En Copetrol, los mejores precios en combustible superadictiva, 6.640 guaraníes, 5 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tu vehículo general es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robbie logra no asistir donde estés. Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1, Villa Elisa. Y su seguro, Chaco. Libertad Nacional está en 1-1. Recordando que General Caballero y Olimpia terminó 0-0. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario, Bar Lidia, esquina Burles y Malotín. Ventas entrada en tuti.com.py. Es una producción RPM. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador, el 5 en 1 y bellísima. En cuota de 170.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, va a pegar Gauna Lugo para Nacional. Le pegó, tiró. La pelota dentro del área y afuera el remate de Gastón Benítez. ¿Qué pasó, Ricardo F? Pasó de todo menos gol para el conjunto de Nacional. Hay dos cabezazos, hay una pelota que pega en la mano. Creo que está cobrando eso el árbitro, mano del jugador de Nacional. Pasó de todo, pero repito, menos el gol de Nacional. Estamos viendo ahora a través del monitor. ¡Epa! Jiménez. ¿No era Jiménez el de la mano? El 4. Sí. Sí, pero le baja. Se le cae la pelota. Sí, no importa, pero es mano. Me parece que le cobró la mano a Caballero. Bueno, hay que ver lo que va a pasar. Corresponde salida para Libertad. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido se mete a la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Hay chequeo de VAR. No pasó nada, dijo el árbitro. Pelota salida para el Guma. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu equipo, tiene tu punto de evento favorito. Recordá, sin Portino es Carolín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido para mañana, 2 de mayo, Cerro Porteño. 2 de mayo, Cerro Río Palamiti, Pedro Juan, 19 horas. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. A ver, Bailones, falta, lo tocan a Bailones.
Falta, pita el árbitro, tiro libre. Yurcon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Perro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Perro Parecea, 42 años construyendo contigo. Pide tarjeta de otro color la gente de Nacional. Creo que no, pero arriesgó mucho del Valle, se gana la tarjeta amarilla. Buen jugador el chico, muy buen jugador. Germán. Amonestado Santiago del Valle, como recientemente lo dijo Ricardo, es el segundo que ve la amarilla en Libertad. Muy sentido del lateral argentino Ignacio Bailones. Por cierto, digo, la gente de Nacional está reclamando justamente, lo rodean al árbitro David Ojeda, reclamándole tarjeta roja para el central debutante Bumarelo. Bueno, muy bien, será tiro libre para el tricolor. Todos los sábados y domingos Supermercados Iguano Bank te ofrece 30% de descuento con tarjetas crédito clásicas. Compra en stock.com.py. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Tiro libre para Nacional. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaconver Automotores. Solicita tu crédito pymes con Banco. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar Gaona Lugo. Tiro libre. Gaona Lugo le va a pegar a esa pelota. También está muy de cerca Vargas. El lateral izquierdo. Vamos a ver cómo resuelve el equipo tricolor. Gaona Lugo le va a pegar a esa pelota y puede pasar a ganar. Puede pasar a ganar Nacional. Vamos a ver. Ahora Lugo de derecha. De izquierda Vargas. Cuidado con esta. Cuidado con esta. Atento Martínez. Atento Martín Silva. Es tiro libre para el tricolor. Cuidado que puede pasar a ganar el partido. Vamos a ver. Vamos a ver. El árbitro va a autorizar. Ahora Lugo. Está preparado. También está Vargas. El 29. Ahora sí se demora la ejecución. Se demora todo. Hay que ver lo que está pasando porque hay un llamado no del VAR. Vamos a ver por qué se sigue demorando. ¿Qué pasa, Ricardo F? A ver, ahora sí preparado, sí autorizaron del VAR. ¿Le va a pegar o no? Porque hubo un llamado. Por eso demoraba tanto. A ver, Gaona Lugo. Y Gaona Lugo le pegó arriba al techo esa pelota, Ricardo. Sí, estaban revisando si era una jugada para roja, que para mí no. La amarilla estaba bien puesta. Pero muchas dudas en el árbitro del partido, muchas dudas en el VAR. El señor que está en el VAR, de hecho yo no lo conozco. Eso no significa que sea bueno, sea malo, regular, simplemente digo que no lo conozco. Pero muchas dudas de parte del árbitro Ojeda en el terreno de juego. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robe y la grama se quedó desde Cintia, Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. ¿Qué pasa con Bailones, Germán? Y quedó sentido después del último cruce con Santiago del Valle. Se había levantado medio con ayuda después de lo que había sido la sanción misma de la falta, y después de la ejecución del tiro libre volvió a caer. El delantero argentino va a ser atendido, está siendo atendido y va a ser retirado en camilla. Vamos a ver si es que continúa, porque el equipo médico le está comunicando algo al cuerpo técnico y aparentemente sí, va a ser cambiado también Ignacio Bailones, que justamente había entrado como modificación de Diego Duarte. Bueno, qué pena, ¿verdad? Por lo de Nacional, dos cambios, ambos obligados. Lo cruzan muy fuerte, sí, pero yo no creo que sea para roja esta jugada de Del Valle, jugador de Libertad. A ver, el 28, ¿quién es en Nacional, Germán? Alfredo Martínez. Muy bien, ¿se va Bailón entonces? Correcto. Sí, así es, ya fue retirado a un costado del arco de Libertad. Fue retirado Ignacio Bailones, sigue siendo atendido por el equipo médico nacional, Ófilo. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue Bailones, ingresó el 28 Martínez, la pelota para el tricolor. Balón sobre punta sur, marca, viene pelota suavecita, punta derecha, toca la pelota el repollero. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno en redes sociales, @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Y ahora con todos los inconvenientes que tiene Nacional, los dos cambios por obligación, uno por lesión, donde me parece totalmente solo, pero esta jugada tuvo ayuda del defensor de Libertad para dejarlo afuera a Bailones.
La pelota por media cancha, responde Libertad con Huguito Martínez, puso bien para Lucas Sanabria, le va a pegar a no Sanabria, dejó para Jiménez, recostado sobre punta derecha, levanta el centro, pelota por arriba, golpe de cabeza de Núñez, bajando Lorenzo, pelota y rebote corto, no podía, Ojar tocó a Cardoso, viene buscando el resto Caballero, levanta la pelota, golpe de cabeza, marca Jara, el rebote pertenece a la segunda pelota, es para Libertad, Silva levantó, se equivocó, tiro de portería para el tricolor. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Saque de arco, pertenece al equipo académico. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimí, acceso sur, casi perpetuo socorro Nimbe. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. El partido se mantiene 1-1. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. El partido para mañana, 2 de mayo, Cerro Porteño, 19 horas. Arbitraje de Carlos Paul Benítez, Salvar Fernando López. El partido arranca a las 19. Petsu, las crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar. Petsugon a todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un souvenir de la línea Plus Premio Superior, la cabecera llevas de regalo. Ingresa a koala.com.py. Y los partidos para mañana, la intermedia. Tempetaría y Resistencia, 17 horas, 19:30. Van a jugar Guaireña ante Atlético Colegiales. La Perra se acerca a Boca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, Caciramón, Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar, incerteza y impacto. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota para Jiménez. Pelota al medio. Tiene Jiménez el 4 de Libertad. Pelota en zona media. Agarra tiene. Viene buscando esa pelota Martínez. Está dejando cortita la pelota para Jara. Lo hace rebotar al hombre de Libertad. El rebote corto pertenece a Huguito Martínez. Pelota arriba tiene Vargas. Insiste la academia con Vargas. Vargas tiene, pierde ahora. Porque sale Libertad. Porque juega sobre punto sur a Lorenzo. Está dejando la pelota para el fondo. Movida salida para Pérez. Pérez baja. Está dejando cortita para Diego Viera. La pelota de Viera. Coloca el equipo repoñero. Jugando por el medio para Lucas Sanabria. Se mete en esa zona Alejandro Silva. Alejandro Silva pone más atrás otra vez para Del Valle. Del Valle juega para Martín Silva. Martín juega. Esa pelota sobre punta sur. Sale el equipo repoñero. La prensa acerca a Boca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, Caciramón, Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza exige impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Avanza Libertad, pelota en zona izquierda, tira Lorenzo, le va a pegar, se aproxima, jugó al medio, insiste Libertad, remata al arco, le pegó débil remate de Martín Silva, Ricardo F. Sí, el remate no fue bueno de parte de Silva, que intentó pegarle de otra manera, pero creo que tenía la pelota muy al lado del pie, por eso no fue el segundo de Libertad. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más éxito de Diego Iván. Acá en Villaliza el partido se mantiene 1-1. Hizo seguro, Chaco. Libertad Nacional 1-1, pelota larga, golpe de cabeza, marca Gastón Benítez, pelota sobre punto zurda. Aderratine juega pelota larga arriba, mitad del terreno. Brasileirao fecha 20 para Nancy de visita, le ganó a Cuiabá por 2-1 en el equipo que perdió. Jugó todo el compromiso Isidro Pita. La pelota para Libertad, Lucas Sanabria, puso Lucas, pelotazo largo para Alejandro Silva. Está corriendo pegadita en la raya, tira Alejandro Silva cerca al banderín, cayó por el piso, falta, tiro libre. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021 728 9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Cerca del banderín, saque de costado para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo F. Bueno, ahora el partido cambió definitivamente con los inconvenientes que tuvo Nacional y pensar que pudo haber sido el segundo gol de la academia en ese remate de Duarte que después quedó lesionado. Vino el cambio, el gol de Tacuara Cardoso para el empate y ahora parece Libertad un poco más cerca que Nacional de quedarse con el partido. La pelota para el Faro tiene Juan Luis Alfaro, dejando cortita, golpe de cabeza, la marca, recupera Libertad en los pies de Caballero. Caballero puso bien para Jiménez, toca la pelota, están llegando la pelota de primera, el balón suavecita sobre mitad del terreno. Repito, el partido está por ahora igualado 1-1, acá en Villaliza. Estamos con Ricardo F, con Damiane en la parte técnica, con los compañeros en estudio. Pelota por el fondo, recordando que con Jorge Casal, con Carlos Alberto 15, el empate de General Caballero y Olimpia terminó 0-0. Mañana prosegue la
fecha con 2 de mayo, Cerro Porteño. A las 19, en la terraza del país, cerrando la fecha 2 del campeonato clausura. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Civitella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota en zona derecha tiene Pires, juega bien, fue del Valle. Ahora movió para Iván Pires, pelota para Libertad, tiene Pires, levanta la cabeza, juega al medio. Está dejando cortito para Vito Martínez. Otra vez dejó para Caballero. Pone sobre punta su una coro. Ernesto ganando bien, Caballero pegadita a la raya. A ver, levantó, tiró, cayó por el piso, pide falta o no. No pasó nada. ¿Qué pasó para vos? ¿Cómo viste, Ricardo F? Le tranca justo a la hora de sacar el remate, pero a mí no hubo falta de Gaona Lugo. Pero Caballero sí quiere convencerle al árbitro, perdió el botín y por eso pide una falta. No pasó nada, pelota al fondo, sale Kili Rojas, el arquero de la academia. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Busca tu equipo, tienen tu punto de venta favorito, recordad, sin Portino es Carolín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. El partido por ahora, repito, está 1-1, corre Juan Luis Alfaro, se mete lateral derecho Alfaro. Alfaro dejando para Gaona Lugo. Gaona Lugo tira recostado, hace la punta derecha. A ver, tiró, levantó el centro, se le va la pelota, hay un desvío, finalmente, y es tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, señores, pertenece a la academia. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria S.A. En la Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.pe. Estamos llegando a minuto 28 de la etapa final. Pelota en el aire, el cabezazo, el rechazo. Cuidado con este rebote, baja de cabeza Jara. Está dejando por Alfaro. La pelota de Juan Luis Alfaro. El Melle pone la pelota punta derecha, levantó, tiró, golpe de cabeza. A ver qué dice el juez, se desvía esa pelota. Y otro tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Nacional. El fútbol de Brasil para Mineiro le ganó 2-1 a Corinthians. En el equipo local jugó todo el compromiso Junior Alonso en Corinthians. Cambiado a los 69, Ángel Romero. ¿Quién le pega esa pelota? Gaona Lugo, Germán. El dueño de los corners en Nacional, Orlando Gaona Lugo. Muy bien, cerquita de los 30 de la etapa final, repito, tiro de esquina. Vamos a ver cómo resuelve Nacional. Gaona Lugo le pegó una peinada. Se anula todo. Traspuso con la comba, traspuso la línea final, Diego. Ricardo. Sí, se nota en la comba que tomó la pelota, que salió al ser ejecutado el tiro libre de esquina de Gaona Lugo. Muy bien, cerca de los 30. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000 Comes y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramacetito de Sevilla, Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Se siente el fresquete o no, Capellaniza, Germán? ¿Se siente el fresquete o no? Sí, bajó bastante la temperatura. A partir de que anocheció ya se empezó a sentir más el fresco. Estaremos por debajo de los 20 grados sí o sí. Llama a Galeano a Rubén Lescano como próxima modificación en Libertad. ¿Qué pasa, Ricardo? No, 20 grados. No. Menos. Bueno, soy meteorólogo también. 20 están acá en la televisión. 20 grados. Tu termostática está normal. Bueno, a ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Entra con el número 19 Rubén Lescano. Se va de la cancha el debutante, Santiago del Valle. Es la cuarta modificación de Galeano en Libertad. Quería aportar otro dato, Diego. Debut absoluto se está produciendo en este momento de Alfredo Martínez, quien ingresó en vez de Ignacio Bailones, el delantero número 28 de Nacional. 18 años tiene este futbolista nacionalófilo. Ricardo F. Sí, Caballero va a pasar a jugar como central con Viera tras la salida del jugador que debutó hoy, del Valle.
por supuesto, Lescano para darle más agresividad de mitad de cancha para arriba. La pelota por arriba al centro, golpe de cabeza defensivo, cae la pelota. A ver, en la zona de Huguito Martínez, Huguito tiene, levantó el centro, tiró, golpe de cabeza, marca Núñez. El rebote pertenece a Lucas Sanabria. Llega primero el hombre tricolor con Gaona Lugo. Qué pelota le pone bien esa pelota Quintanita. Quintanita para Martínez, está habilitado, corrió. A ver, segundo, no, Martínez pegó, tiró. Bueno, ¿qué pasó, Ricardo? Primero que estaba offside, me parece. Y después que definió horrible el chico, que tiene muchas ganas, mucho entusiasmo, pero no le pegó bien. Saque de arco para Libertad. Crystal House se en la colocación de vídeos tempranos de Betson Piratas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Bueno, prepara Víctor Berray. 3 cambios al hilo, Germana. Así es, va a quemar sus últimos cartuchos de modificación el técnico argentino. Bueno, muy bien, la pelota sobre la izquierda para Lorenzo Melgarejo, tira Lorenzo puso bien, dejando cortita por medio de cancha para Lucas, le pegó, arriba al techo no pasó nada, tiro de portería. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen, más info en @Petersen PY. Llegó la feria 220 Luminotecnia hasta el 31 de julio, visita cualquiera de nuestros locales hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra, a ver, vamos a confirmar, entra con el número 21 Hugo Franco, se va de la cancha Orlando Gaona Lugo, Hugo Fabián Franco. Entra entonces con el 21, se va de la cancha Orlando Gaona Lugo, también entra con el 24 Jordan Santa Cruz, deja el campo de juego, vamos a confirmar en reemplazo de quien lo hace, Sebastián Quintana, y también entra con el 32 Francisco Morel, se va de la cancha sub-19 Thiago Caballero. Muy bien. Ricardo F. los cambios de la academia. Toda posición por posición, o sea, jugadores de la misma posición para reemplazar, para hacer un poco más fresco el equipo, pero cuidado que en la jugada antes del gol la tarjeta amarilla fue para Santa Cruz, o sea, él entra con una tarjeta amarilla ya en el partido. Tiene que cuidarse el volante central de Nacional. Es así. A ver, cerquita del minuto 35. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán con los chorizos parrillero pizza. O pizza probaste, ¿te gusta? Tiro libre para Libertad. En Concasa empieza tu historia con base por y duradera. Acá la biblioteca Urama Cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. General Caballero con Olimpia terminó 0-0. Ingresa a www.posto.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Robilo. Ganan los institutos de Diego Iván. Acá en Villaliza, Libertad Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Corrió Jiménez, pelota fuerte, largo, será tiro de portería para el tricolor. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Amonestado el arquero tricolor, Germán. Sí, por demorar. No es la primera vez que lo hace el arquero de Nacional. Va a buscar la pelota que está más lejana a él. No agarra la pelota que se la pasa. Justamente él alcanza pelota de Libertad. Todo como para tardar en la reposición del juego. Hablando de amonestados, Diego, antes de que se produzca la modificación de las tres últimas modificaciones de Nacional, fue amonestado Ariel Galeano por protestar, técnico de Libertad. Excelente, Germán. La pelota sobre punto zurda. A ver, tiene el hombre tricolor, le pegó, tiró. Vargas, el rebote corto, tiene Silva, juega y Lucas Sanabria finalmente. Pierde la pelota, viene ganando el hombre liberteño, pelota a la punta zurda, sale el repollero. Celebra nuestro 64 aniversario, nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rombo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. ¿Cómo ves el partido hasta ahora, Ricardo? Lindo, el partido está lindo, Libertad, se nota que no se conforma con el empate, lo quiere ganar. Y Nacional intentando salir a contragolpear por todos los cambios que metió. Muchos jugadores de la casa, muchos chicos en los cambios que metió Bernay, Germán. Así es, Ricardo, y justamente eso en
conferencia de prensa del partido pasado contra Trinidense, resaltaba eso Víctor Bernay, que tenía, si no es el de menor promedio de edad, es uno, sí o sí, es uno de los que menor promedio de edad. En cuanto a equipo y plantel, luego se refiere el conjunto de Nacional. Muchos chicos, por ejemplo, justamente lo que resaltábamos hace un rato, Alfredo Martínez es uno de los debutantes esta noche. Muy bien, la pelota sobre mitad de terreno, sale con la pelota el repollero. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por sobre Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Nacional le quemó todos los cambios, Germán. Sí, dos fueron por lesiones, que fueron los casos de Duarte y Bailone. En los últimos tres, que sí se pueden tener como más por cuestiones tácticas, sí fueron los últimos tres. ¿Y Nacional? Sí, Nacional fue el que cambió Perdón. realizó ya los 5 cambios. Libertad te decía, ¿a Libertad le queda cambios? Sí, le queda uno porque entraron Silva Melgarejo, Alejandro Silva y Rubén Lescano. Le queda un cambio y una ventana a Ariel Galeano. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, tiro de esquina, le pegó a Lucas Arana, pelota en el aire, paró Tacuara. ¿Qué pasó acá, Ricardo? Nada, cualquier cosa piden mano penal. Los dos equipos, no solamente Libertad, sino también Nacional. Centro al área y ya piden penal. La pelota al costado, otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Le pega Lescano. Muy bien, le va a pegar Lejano a propósito, ubica Lejano, tiro de esquina, señoras y señores, tiro de esquina, se le aproxima ahora Alejandro Silva, el árbitro va a autorizar, estamos cruzando el minuto 38 cerca del minuto 39 de la etapa final de este partido, pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza de Tacuara, la pelota del arquero Ricardo. No tuvo potencia porque el remate tampoco fue bueno, digo, el córner de Alejandro Silva. Entonces Tacuara Cardoso solamente pone la cabeza sin darle la potencia necesaria a las manos del Kili. Señoras y señores, repito, el partido está 1-1, sí señor. Último cambio va a ser Libertad, llama a Galeano a Gustavo Aguilar. ¿Aguilar? ¿Quién se va? Y veremos, si es posición por posición sería Tacuara el que deje la cancha, pero veremos si es que termina con dos delanteros fijos el técnico de Libertad. Lo confirmaremos en breve. Muy bien, la pelota por media cancha. A ver, tira el tricolor, pelotazo, Laro, corre, a ver, se mete Franco, cuidado con Franco. Estaba a rematar, ganó, se metió. Gol. De Nacional Franco. Se mete Fabiano Franco. Se metió dentro del área. Con mucha determinación se mete, sale Martín Silva y la pelota fue a colocarse al poste izquierdo de Martín Silva, donde fue justamente el arquero uruguayo, pero que bien define Fabián Franco, que bien define, una jugada rápida de contra podemos decir, y pasa a ganar, lo da vuelta a la academia, sabe cómo está la cosa, Nacional 2, Libertad 1. Monumental. Increíble, cuando Libertad metió todo para ganar el partido, cuando pensaba que el empate no le alcanzaba, hace algo que no se tiene que hacer, descuidar la defensa, pase largo, magnífico para que Franco corra, para que acomode la pelota, para que lo deje desairado y lo haga pasar de largo al defensor Jiménez, y ante la salida del arquero Silva, Martín la aplica con comodidad, con calidad, para darle el segundo a la academia. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. 2-1. Gana Nacional. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 41 minutos, segunda etapa rápido, que las más exigentes se indica Diego Iván. Nacional le gana Libertad 2-1. Y su seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entró con el 9 Gustavo Aguilar, dejó la cancha el 22 Hugo Martínez, último cambio de Galeano en el Bumarelo. Qué victoria está logrando el equipo tricolor, Ricardo. Sí, increíble, pero cierto, porque parecía que estaba entregado a Nacional cansado y los cambios lo hicieron bien.
y Libertad, que arriesgó mucho, que adelantó las líneas, está pagando el resultado. Acá corresponde tiro libre para la Academia. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Hombres Cerca, en Quiero Campo 9. Atención, en Capital llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetro 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Se recupera Morel, lo tocaron a Morel. Tiro libre para la Academia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Parma estamos mega en línea hasta 50% de descuento con compras a través de la web o app. En Punto Parma cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo está quedando la tabla en esta segunda fecha? Con esto suma 4 puntos Nacional, Gerardo. Sí, señor, con esto va sumando 4 puntos el equipo tricolor, porque hay que repasar que en la primera fecha había empatado 5 goles ante Trinidense, Diego. Libertad queda con 3. Sí, señor. La pelota por el fondo, sale Martín, juega esa pelota para el fondo, recupera bien. Repito, la Academia gana el partido por 2-1. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad. 20% de descuento de Diesel Podium a través de Petrobras Premia. Con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. A ver, le remata al arco, tapó el arquero Kili. El remate de Alejandro Silva. El remate de Alejandro Silva, tapó el arquero Ricardo. Qué bien baja Tacona Cardoso. Esa pelota de cabeza dentro del área. Silva le pega de primera con toda la intención del mundo de colocar al palo más alejado del Kili, que aplica el manotazo y después despeja la defensa, que cerca Libertad del empate. Minuto 43 de la etapa final. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no hay acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurijo Baterías Parta, un golazo. Un saludo a todos los que están escuchando la radio a través de Mi Espacio. Muchísimas gracias por la sintonía a través de Mi Espacio. Pelota larga de Oscar Tacuara Cardoso. Deja correr, epa. ¿Qué le pasa al arquero, Ricardo? Una mague, hizo una mague para que Aguilar no siga con la pelota. Muy bien, pelota al fondo, saque de arco para la Academia, gana el partido por 2-1. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa Distributed Britain S.A. 1000 empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. De a poquito termina el compromiso. Y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recordando que General Caballero y Nacional, ¿qué digo? General Caballero y Olimpia terminó 0-0 acá. Nacional le gana 2-1. Libertad, a ver, se metió en esa zona, se metía el hombre tricolor. La marca de Jiménez, la pelota para el 4. A ver, Ratines juega bien suavecita, pelota sobre mitad de terreno, juega para Alejandro Silva. Se mete Alejandro Silva, está con esa pelota el uruguayo, cambió pelotazo para Lorenzo, se mete Lorenzo. Lorenzo corrió, a ver con Lorenzo, a ver Lorenzo, Lorenzo tiene bailotea, juega bien, dejó pelota a fondo de cancha. Piri busca el empate, se le va al arquero, desvió esa pelota. ¿Qué pasó, Ricardo? Le pegó en la cara, parece al Kili Rojas. No le pegó en la cara, pero quedó sentido el arquero. Qué buena jugada, qué visión que tiene Ale Silva para meter ese balón, para que Lorenzo Melgarejo se encargue de hacer el resto. Qué cerca Libertad, es la segunda que casi convirtió el empate. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rodri logra más éxito de Diego Iván. ¿Cuántos minutos más? Hasta los 50 se extiende esta etapa complementaria. 5 más. Nacional gana por 2-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota, a ver, pelota dentro del área, juega en esa zona Martínez para el tricolor, levantó, tiró, pelota por arriba. Repito, gracias a todos los que están sintonizando la radio a través de Mi Espacio. La pelota sobre punta sur, gracias por la sintonía. Pelota sobre izquierda, viene bajando esa pelota Jiménez, pelota costando la marca de Franco. Será lateral y pertenece al equipo de Libertad. Fútbol de Brasil, Gremio de local se impuso 1-0 a Vasco da Gama. En el equipo de Gremio, cambiado a los 93, Matías Villasanti. Y en Vasco ingresó en el arranque del segundo tiempo Robert Rojas. Correcto, Gerardo, bajó, Tacuara de cabeza, se mete Lorenzo, marca en esa zona Vargas, pifia la pelota. A ver, se mete Lorenzo, dejó correr, será saque de costado o es córner, tiro de esquina. ¿Sí? Córner. Correcto, es tiro de gira entonces, tiro de gira para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lejano, Lejano le pegó, tiró.
golpe de cabeza, marca Núñez, pelota al rebote largo, sale Martín Silva, sale con todo el portero de Libertad. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553, seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que en Lambareca esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La pelota en medio, insiste Libertad, no pasó nada, cayó al piso Lorenzo, pelota mitad terreno, ¿qué pasó Ricardo F? Nada, se tira Lorenzo Melgarejo intentando que el árbitro compre algo que no fue. La pelota sobre punto zurda, ataca Libertad por ahora, gana la Academia por 2-1. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control of Sugar. De a poquito termina el partido Capellaniza. En Joseph Barber Servicio y Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Aquí en tu te traes representa Automoto. ¡Qué victoria! Está logrando el equipo tricolor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Nacional gana por 2-1. Estamos llegando al minuto 92 con 30. Le quedan 2 minutos y esto termina. Cuidado con Libertad que se van arriba, que busca el empate. No se rinde el equipo repollero. Silva levantó, Lorenzo juega muy forzado el cabezazo. ¿Qué pasa, Ricardo, acá? Y bueno, yo pienso que Libertad como equipo grande que es no puede. Mirá Lorenzo Melgarejo. No te empujó nadie, Lorenzo, levantate. Seguí jugando. Y este árbitro, qué poca personalidad que tiene Ojeda, por favor. Por favor, se le escapó el partido hace rato. Él está por estar, lo manejan a control remoto. Por fin te animaste, viejo, a sacar una tarjeta amarilla, ponete los pantalones. Ojeda, hace rato era esto, hace rato. A ver, Germán. Sí, amonestado Lorenzo Melgarejo por protestar y sigue discutiendo con varios jugadores de Nacional, reclamando él la supuesta falta, un empujón dentro del área por parte de Benítez, es lo que reclama Lorenzo Melgarejo y justamente con Jordan Santa Cruz y con el autor de la supuesta falta, Gastón Benítez, es con quien más se tomó el ofensivo Bumarelo. Ricardo. No, y no pasó nada, absolutamente nada. Ahora sí, ojalá que los compañeros de fútbol a lo grande estén viendo el partido, porque lo tratan de payaso siempre al arquero de Cerro Allán. Y lo que está haciendo Kili es de todo, ¿eh? Yo no estoy en contra. El arquero puede hacer lo que quiera. Si le va a favorecer a su equipo, que se tire, que baile, que haga lo que quiera. Y el Kili está haciendo pasar varios segundos. La pelota larga arriba, el centro de Lucas Sanabria, golpe de cabeza de Lorenzo, la pelota le queda a Lorenzo, Lorenzo tiene bajón, no llegó nadie, sale del fondo Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Ya termina el partido Capellaniza. En Copetrol los mejores precios en combustible superaditivo, 6.640 guaraníes, diesel aditivo, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Keiko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tiro de portería para el tricolor. Liga Sansón el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. El jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Boles en Balotín. Ventas de entradas en tuti.com.pe. Es una producción RPM. Televisora HD de 43 pulgadas. Smart, cuotas de 234.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señoras y señores, termina el partido. Termina el partido acá en Villaliza, ganó Nacional. Nacional le ganó Libertad por la anotación de 2-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Germán Tilner en una presentación de... Quitando la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ricardo. Señor, adelante. Acá estoy en compañía de Álvaro Campuzano. Campu, para Fútbol a lo Grande, ¿qué se puede reflexionar acerca de esta derrota inesperada, se puede decir, ante Nacional por 2-1? Sí, así mismo, creo que nos hizo un buen partido. No reaccionamos nunca y nada, vamos a tratar de salir de esta en la semana, trabajar y volver con todo de vuelta. ¿Qué considera que le faltó al equipo